A través de un proceso de ideologización radical que emprendió Zapatero en 2004. Es profundamente no importa mucho lo que las cosas sean, lo que importa es cómo se perciben. Vivimos en una sociedad que ha comenzado todos sus procesos de degradación a través de un previo proceso de victimización. No admira al héroe si tú eres la víctima. Creeré a la víctima en todo caso una vez que demuestre que es víctima. Tú te has apropiado de la verdad moral, todo lo demás se te dará por añadidura. Has ganado. El mundo mueve las ideas y la derecha desprecia absolutamente todo lo que tiene que ver con las ideas. El mundo actual está construido sobre los criterios progresistas, que además Zapatero es el que ha cambiado ahora. Nada es lo que era, todo ha cambiado. El PSOE es un partido fundamentalmente de poder. No hay causa corrompida que no defienda a la izquierda española. Hoy estamos viendo cómo se gesta una leyenda negra. Son partes que tenemos que soslayar. La de Francisco Franco, por ejemplo, definiendo la verdad moral, deben ser ocultadas, deben ser eliminadas y deben ser sustraídas del debate. No se puede hablar de eso. Si tiene sentido añorar un PSOE de Felipe González. Bienvenidos. Hace ya casi un año teníamos a otro Fernando, que en este caso era Miralles, hablando sobre el relato, sobre cómo los líderes construían ese relato con la comunicación. Hoy tenemos otro Fernando, que es Fernando Paz, porque vamos a hablar también de relatos. Vamos a hablar de cómo la trama histórica, digamos, ha construido esos relatos, cómo los partidos políticos han construido relatos, cómo la percepción que tenemos hoy sobre la política o sobre la historia, realmente cuánto está basado en hechos o cuánto está basado en ese relato que tenemos, ¿no? En ese relato, esa verdad moral, estábamos hablando antes con Fernando, que se crea o que está instaurada en la sociedad. Cada uno sacará sus conclusiones. Vamos a dar una visión de distintos puntos, cómo empezó el PSOE, sus lemas, si tiene principios o no, si hay contradicciones, si solo las contradicciones son ahora o ya venían de antes, si tiene sentido añorar un PSOE de Felipe González. Quizás será porque el de hoy no está muy bien, era mejor el anterior, era menos malo. No lo sabemos. No me enrollo más con la intro. Os doy la bienvenida a Fernando Paz. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer estar aquí, Jaime, de verdad. Tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí, porque son temas que bueno, yo como joven aún no tengo un conocimiento muy grande de todo, que me gustaría, tampoco me excuso, pero podría leer mucho más. Pero me encanta escucharos, me encanta escuchar a personas como a ti, porque dais una visión mucho más general y te incita a pensar y a recapacitar sobre lo que ha pasado en nuestra historia, ¿no? Bueno, yo como joven también creo que hay que llevar a la gente a la curiosidad, esencialmente a la curiosidad. Y muchas veces pues hay que hacerlo tratando de que las cosas que uno dice le llamen la atención y le choquen. Sencillamente para ayudarle en ese empuje hacia la verdad. Y luego cada uno pues descubre las cosas que descubre. Evidentemente no todo el mundo lo mismo. Está claro, pues no faltaba más. Pero me parece que esa búsqueda es esencial. Y es a lo que yo animaría a todo el mundo, de verdad, a buscar esa curiosidad, ¿no? Sí, hay que tener curiosidad. Sin eso es como la vaca que va a pasar el tren. Igual. Entonces, la vida de una persona no puede ser eso. Tiene que ser otra cosa. Tiene que ser una búsqueda incesante de la verdad. Cada uno encontrará una parte de la verdad. Y muchas veces parecerá que lo que ve uno y lo que ve el otro no tiene nada que ver. Pues sí, tiene mucho que ver. Porque están viendo distintos aspectos de lo mismo. Solamente fracasan aquellos que se tapan los ojos y no quieren ver la verdad. ¿Por qué? Porque han impuesto previamente un apriorismo, que es la verdad moral de la que hablabas y a la que te referías. Tú antes, de la que hablábamos antes, ¿no? Y que hablaremos después. Tranquilos que vamos a hablar de la verdad moral porque tiene todo, bueno, todo el relato no se puede entender sin esta verdad moral, ¿no? Antes de nada, yo creo que mucha gente, Fernando, hoy habla del PSOE actual, de la izquierda, pero creo que mucha gente, sobre todo en mi generación, no sabe realmente de dónde viene y se queda con una especie de relato actual sin saber realmente los hechos que venían antes o que precedía a todo el PSOE, ¿no? Entonces, por empezar un poco, por abrir un poco de conversación, ¿cómo empezó realmente el PSOE y con qué idea empezaba cuando nació, vaya? Bueno, el PSOE nace a consecuencia de la aparición del surgimiento del movimiento obrero, en el caso del PSOE en 1879,
el movimiento obrero, es muy difícil precisar cuándo nace exactamente, pero bueno, en la formulación que podemos entender como plenamente moderna, pues a partir de la Primera Internacional, de 1864, claro, dos ramas principales, la socialista marxista y la que entonces se llamaba socialista antiautoritaria, o sea, lo que viene a ser el anarquismo, grosso modo, que tampoco es solo un bloque homogéneo, pero bueno. Y en general, digamos que aunque se produce una división en el seno del movimiento obrero entre marxistas y anarquistas, o acuñistas como se llamaban entonces, en general en Europa triunfa la parte, digamos, marxista del movimiento obrero. Pero España es una excepción al respecto. España, por muchas razones de naturaleza, el carácter de la población, también por la estructura económica española, etcétera, lo que se impone primero es el anarquismo. Bueno, y también porque los primeros apóstoles del movimiento obrero que llegan a España son anarquistas. Y entonces se conoce a través de la formulación anarquista lo que es el movimiento obrero. En consecuencia, es lo que se impone en España y le imprimirá un sello muy particular al movimiento obrero español en la historia. El anarquismo será mayoritario, sobre todo en determinadas zonas de España, singularmente Cataluña, pero también Levante y también Andalucía, hasta la propia Segunda República. O sea, luego desaparece. Tras la Guerra Civil, la manera del anarquismo desaparece. Sí, está precedido un periodo de luchas en el que fundamentalmente el Partido Comunista aplasta o trata de aplastar y prácticamente lo consigue, esa es la verdad, al anarquismo español, sobre todo al narcosindicalismo, a la CNT, y en el exilio prácticamente la CNT desaparece. Cuando reaparezca luego en la transición ya será una formación muy marginal, ¿no? Y el PSOE, en ese contexto primero de surgimiento del movimiento obrero, nace pues en esta época, en 1879, y digamos que en conjunto el PSOE es el gran partido marxista en España, en cuyo seno confluyen todas las corrientes marxistas. Claro, eso se replica en todos los partidos socialistas del mundo hasta que se produzca la revolución bolchevique, que, sobre todo a partir de 1919, genera la ruptura de los partidos marxistas, que se dividirán en dos. Los partidos que están a favor de la revolución bolchevique, los partidos comunistas, y los partidos que se muestran, bueno, o no tan a favor, algunos francamente en contra, pero bueno, que no adoptan el bolchevismo como, digamos, como paradigma, que seguirán siendo los partidos socialistas. Esa es la división que se produce en el Izquierda. Es la revolución bolchevique la que genera esa ruptura. Porque inicialmente el PSOE era un partido con una lógica un poco más revolucionaria, digamos, o más democrática, que hoy se habla mucho de que será tan de democrática. ¿Cuál era realmente la...? Bueno, ahí hay, Jaime, ¿cómo diríamos? Un anacronismo, una valoración de lo que son las fuerzas políticas en función de criterios actuales. Vale. La democracia, durante mucho tiempo, es verdad que en unas ocasiones más y en otras menos, no es algo uniforme, pero la democracia no ha sido un valor eminente, por decirlo de alguna manera, el valor esencial a defender hasta después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en los años 20, 30 y 40, sobre todo la parte de esa década, la primera parte de esa década, mientras se combatía en la Segunda Guerra Mundial, la democracia en Europa, la verdad es que no gozaba de muchos defensores. Salvando Gran Bretaña y los países escandinavos, su predicamento era mínimo, estaba retrocediendo en todas partes, o bien a manos del comunismo o bien a manos del fascismo. Y el prestigio de la democracia estaba bajo mínimos. Además, se vinculaba la democracia a la crisis de 1929, no sin mucha razón, que es un fracaso del sistema liberal globalista después de la Primera Guerra Mundial. Y lógicamente lo que se imponen son propuestas ideológicas que lo que priman es fundamentalmente la protección. La gente en una situación de crisis, pues lo está pasando hoy también, lo que prima es la protección, la seguridad. Quieren tener unos mínimos porque ven peligrar incluso eso y en consecuencia sus proyectos vitales más elementales. Bueno, eso pasó entre los años 20 y los años 40 en Europa, y la democracia en esa época pues estuvo completamente desacreditada. ¿Qué sucedió? Pues que en el terreno ideológico, no estoy hablando del terreno militar, pero en el terreno ideológico, que los Estados Unidos aparecen tras Normandía, aunque los Estados Unidos aparecen en el hemisferio europeo mucho antes, porque los desembarcos primeros son de noviembre de 42 en África, luego en Sicilia, luego en la península italiana, pero en fin, el gran evento histórico que es el desembarco de Normandía, el 6 de junio del 44,
con ese desembarco también desembarca una idea absolutamente renovada, diferente, pujante y dinámica de la democracia. Si no hubiese sido por eso, cabe muy poca duda, en que la democracia no hubiera con toda seguridad sucumbido. ¿Sabes? No hubiera salido adelante. Hombre, no deja de tener un componente de historia ficción, claro, no lo sabemos con absoluta seguridad, pero todo parece apuntar a que el descrédito democrático era enorme y en consecuencia hubiera sido muy difícil que esas ideas se hubieran acabado imponiendo y tuvieran la fuerza, desde luego, que tienen hoy, que es digamos, el vector ideológico esencial. Todo el mundo trata de ser demócrata, ¿no? Sí. Porque si te miran muy mal, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero históricamente se debe a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillamente ilustrar que la democracia no siempre ha tenido ese prestigio que hoy le atribuimos, claro, y que por tanto esa consideración de ser demócrata o no lo apliquemos al Partido Socialista, para ser justos, o lo apliquemos a cualquier otra fuerza, pues no tiene una especial relevancia. Respondiendo después de este exordio a tu pregunta, el Partido Socialista Obrero Español no ha hecho de la democracia hasta tiempos recientes verdaderamente tampoco un valor eminente, pero en razón de ese contexto del que digo, no porque el Partido Socialista Obrero Español haya sido particularmente antidemocrático, que también hay algo de eso, También hay algo. Sí, claro. Sí, Y vamos allá. pero que ese escaso aprecio a la democracia estaba más o menos generalizado, ¿no? Entonces el Partido Socialista Obrero Español no comienza como un partido democrático, por decirlo así, sino como un partido obrero, como un partido de clase y como un partido, por tanto, que alimenta la lucha de clases, el enfrentamiento social, que en la terminología marxista se denominaba guerra civil, Bürgerkrieg, ¿no? Pues esa es la expresión marxista. Tengo entendido que con esta lucha de clases hay un personaje que era Antonio Maura, que era como el gran rival digamos, del socialismo, ¿no? En este momento. ¿O no? Sí, en parte sí. Maura es un tipo muy interesante porque es uno de los pocos personajes de la derecha con verdadera personalidad y calado intelectual. La derecha no está muy surtida de este tipo de personas. No, pero porque la derecha, digamos que dirige su capacidad intelectual a otras cosas, a hacer dinero, a prestigio social, a otras cosas completamente diferentes, y entonces no le atribuye ninguna importancia a la generación de ideas. Es algo absolutamente secundario y en consecuencia el mundo de las ideas, que es lo que verdaderamente mueve el mundo. El mundo mueve las ideas y la ambición de poder. Esos son los dos pilares que mueven el mundo. Y la derecha desprecia absolutamente todo lo que tiene que ver con las ideas, con lo cual todos los laboratorios de ideas históricamente, particularmente en la época de la modernidad, en los últimos 250 años, pues proceden o están en el ámbito de eso que podemos llamar, bueno, para no hablar de derechas y izquierdas, que fue una nomenclatura que a mí no me gusta, el ámbito del progresismo. Es así, es decir, el mundo actual está construido sobre los criterios progresistas, con unas inclinaciones en ocasiones más acentuadas, en otras más moderadas, pero según los criterios progresistas. Y la derecha desprecia toda la elaboración de ideas. Cuando hablamos de think tanks de la derecha, normalmente a lo que nos referimos es a centros de pensamiento que desarrollan estrategias, pero rara vez verdaderamente ideología. E incluso lo que hace es tomar préstamos, revalorar a Marx, por ejemplo, lo cual me parece muy útil, todo se ha dicho de paso, o adoptar tácticas o estrategias gramscianas, pero siempre tomando préstamos de la izquierda. Hay poca elaboración en lo que llamamos la derecha, poca elaboración ideológica. Estoy hiperbolizando un poco, exagerando un poco, pero en fin, para ilustrar. Sí, pero aunque la elaboración ideológica es mucho más en la parte, digamos, de izquierda. Hasta hace unas décadas, ahora mismo la izquierda está absolutamente paralizada. O sea, no hay una idea novedosa de izquierdas desde hace muchísimo tiempo. Pues grosso modo podemos decir que lo que vivimos es una especie de resultado y consecuencia del 68, y a partir de ahí, pues lo que ha habido, si quieres, son matices, pero es un desarrollo del 68, donde la izquierda traiciona su base obrera y se pasa a unas ideas que son abiertamente burguesas, de raíz hegeliana y en el fondo profundamente antimarxistas. La izquierda de hoy, la izquierda real, la izquierda operante hoy, es profundamente antimarxista, es mucho más hegeliana. Cree que la idea genera la realidad, que es algo
a lo que Marx se oponía absolutamente, porque Marx partía de una consideración objetiva de la realidad. La realidad existía, la realidad material es la base, es materialismo. Es la base de todo lo demás, y es la realidad lo que genera la ideología, o lo que genera la idea, porque la ideología en Marx tiene otro significado. Pero lo que profesan los ideólogos de izquierda hoy, en lo que han convertido a la izquierda, es una mezcla entre Hegel y Nietzsche. Es un juego entre la idea y la voluntad, que se complementan para negar la realidad. Para negar la realidad, totalmente, ¿no? Sí, ellos parten de la base de que la realidad se conforma a partir de actos de la voluntad y de una idea previa. Yo creer que la realidad la conforma el pensamiento o la conforma la idea, lo podemos considerar como queramos. Desde luego es cualquier cosa menos pensamiento científico, es pensamiento mágico. Es creer que la realidad depende de mi voluntad, es la actitud del niño que, teniendo terrores nocturnos y oyendo pasos o creyendo oírlos en el pasillo de su casa, en lugar de enfrentar al monstruo se tapa con la sábana y con la manta, ¿no? Y entonces desaparece el monstruo. Es un poco o mucho lo mismo, es creer que la idea conforma la realidad. Y la izquierda actual, bueno, eso que se denomina izquierda actualmente, que vaya usted a saber qué es, pero el progresismo actual, en todo caso, ¿verdad?, profesa ese pensamiento mágico. Es cualquier cosa menos científico. Yo soy hombre o mujer en función de cómo me autopercibo, en función de mi voluntad. Mi voluntad se impone a la realidad anatómica, a la realidad biológica. Es puro pensamiento mágico. Cuando tengo luego que irme a operar, por cualquier razón, siempre recurrimos al mismo ejemplo, pero no es el único, ¿no? La próstata, o cuando hay que competir en atletismo o y tal, la realidad ahí se impone. Claro, porque te acaba arrollando. Pero es creer que la realidad, es decir, que mi condición última de hombre o mujer depende de un acto de mi voluntad. Es pura magia, no es otra cosa. Es anticientífico, completamente. Igual que son antimarxistas. Ser anticientífico y antimarxista, pues tiene su mérito en la izquierda, ¿no? Por tanto, pues ya queda un poco claro que realmente lo que es el progresivo que conocemos hoy es completamente opuesto al progresismo que eran sus inicios, ¿no? Digamos, en sus orígenes con el marxismo, ¿no? Sí, claro, aunque se mantienen las etiquetas y se mantienen muchos de los discursos, la realidad ha cambiado enormemente. Claro, Marx parte del análisis de una sociedad de clases que hoy ya no existe, no tiene nada que ver con lo que conoció Marx. En consecuencia, tenemos que distinguir entre lo marxiano y lo marxista, ¿no? Y el marxismo, los marxistas, son los epígonos de Marx que hacen una reinterpretación de Marx a partir de una idea, de una formulación, que es que Marx establece la existencia de relaciones de dominación que él no circunscribe solo, porque luego Engels también hablará de eso y tal, pero básicamente a las relaciones económicas. Lo que hacen sus seguidores posteriores, sus reinterpretadores, es poner el acento en la existencia de relaciones de dominación, no en la cuestión económica. Entonces, ¿qué es lo que han hecho hoy los presuntos herederos de Marx, que en realidad están negando al propio Marx? Lo que han hecho es reinterpretar esas relaciones de dominación que Marx solo aplicaba a la economía, o básicamente aplicaba a la economía, reinterpretarlas a las relaciones establecidas entre hombres, mujeres, entre blancos, negros, homosexuales, heterosexuales, adultos, niños, especie humana, otras especies, y lo proyectan hacia todo lo demás, pero Marx no hablaba de eso. Marx hablaba, por ejemplo, del dominio de la naturaleza. No de ser dominados por la naturaleza, ¿no? Como hoy se presenta. Entonces, sí, es un antimarxismo casi confeso, ¿no? Bueno, o sea que sería curioso sentar a Marx hoy en este contexto, ¿no? Sería un episodio... Claro, él estaría muy sorprendido, seguro, de que alguien se reivindicara o reivindicara su figura o se reivindicara marxista y defendiese ese tipo de cosas. Muchos teóricos marxistas actuales, algunos de los más serios, han denunciado esto, ¿no? El caso de Zizek, por ejemplo, esta utilización de la política de las minorías, que al final es una política, como digo, puramente idealista en el sentido hegeliano, y es una política profundamente antimarxista que va contra la lucha de clases, contra el enfrentamiento de clases, porque si el criterio, por ejemplo, es ser homosexual o ser negro o ser mujer,
evidentemente estamos hablando de criterios transversales. Te encuentras con homosexuales negros o mujeres arriba y abajo, entre los detentadores del capitalismo transnacional más feroz y entre los depauperados y el lumpenproletariado, que diría Marx, ¿no? Entonces, esas cuestiones transversales rompen la lógica de la lucha de clases. Claro, pero hay que ir también a ver si es posible. En la lucha de clases, por ello hay clases sociales, hay grupos sociales que son otra cosa y cuyos criterios no son solamente económicos. Después de Marx, solo una cosilla, después de Marx se introducen determinados conceptos que él en principio no maneja, que llegan a su, digamos, a su formulación más acabada con el, bueno, con personajes como Wilhelm Reich, por ejemplo, que hace una interpretación psicologista del marxismo. Se introduce la psicología al marxismo. Ya lo hace Engels. Engels ya hace una valoración de la lucha de clases a partir de elementos de corte psicológico y explica por qué muchas de las clases más depauperadas y sobre todo una gran parte de la clase obrera no apoya al socialismo en periodo de crisis, ¿no? Es decir, ya se introducen elementos de corte psicológico que no explican la historia únicamente a partir de los conflictos de clase o de los conflictos económicos. Sin embargo, hay una premisa que bueno, que la gente puede debatir si se cumple o no, que a mí hay varios acontecimientos que quiero ir tocando que creo que siguen esta premisa, ¿no? La idea de que cualquier fin, o sea, digo, el fin justifica cualquier medio. Porque para la gente, pues, si a lo mejor no lo sabe, bueno, al que hablamos antes de Antonio Maura, hay un acontecimiento muy, muy marcado, que es que Pablo Iglesias, el verdadero, digamos, el fundador de este movimiento obrero, digamos, amenaza a Antonio Maura y que pues sufre un atentado, ¿no? José, como esto se nos ha ido, o sea, nos vamos a marcar, o me he marcado este rollo cuando iba a hablar de Antonio Maura. Pido disculpas. Bueno, al final no he contado nada. Iba a decir simplemente que era el único personaje verdaderamente de peso en la derecha y tal, y que efectivamente se opone al PSOE. Él en parte lo toma de Bismarck, el canciller alemán, anterior a su propia irrupción en política, muy anterior. Pero lo que hace es desarrollar una idea básica. Él dice, o hacemos la revolución o nos la hacen. Y entonces crea el concepto de la revolución desde arriba. Tenemos que dar los pasos de reforma social suficientes, necesarios, como para que la izquierda no utilice la injusticia social en favor suyo, porque la izquierda no quiere acabar con la injusticia social. Nunca quiere acabar con la injusticia social. ¿Por qué? Porque la injusticia social es el motor de su revolución. Y la revolución de la izquierda no tiene nada que ver con la justicia social, absolutamente nada con eso. Simplemente lo utiliza, digamos, de palanca revolucionaria, de motor revolucionario. Entonces, Maura lo que quiere es desactivar esa palanca, desactivar ese motor y privar a la izquierda de razones objetivas, fundamentalmente al socialismo, pero también al anarquismo, para que la revolución social no tenga lugar. Vale, básicamente es lo que quiere decir. A partir de ahí desarrolla el concepto de masas neutras, etcétera. Era un político extraordinariamente inteligente al cual la izquierda le hizo una campaña feroz precisamente por eso, después de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, con el lema de Maura, ¿no?, que se extendió por toda Europa y en donde tuvo una gran importancia el hecho de que se fusilase a Ferrer y Guardia, que era uno de los más significados miembros de la masonería en España, y entonces la masonería europea, como digo, puso en marcha esa campaña que acabó terminando con Maura, porque el rey le abandona, en definitiva, no quiere líos, Alfonso XIII y tal, y se desentiende por completo de Maura. Maura volvería luego al gobierno de otras formas y tal, pero Alfonso XIII siempre le vería con bastante reticencia. Era un personaje muy por encima de la derecha de su tiempo, lo cual, también hay que decirlo, no era excesivamente difícil, ni la de su tiempo ni la de hoy, pero bueno, hay que reseñarlo. Fenomenal. Mira, me gusta mucho eso que comentabas de que precisamente el motor es que esa injusticia de clase, ¿no? Ese desajuste es precisamente el motor, y van construyendo un relato, ¿no?, de que, joder, si es que el movimiento obrero o el movimiento socialista es para luchar contra ese... Pero es que si se acabaran no habría más socialismo, digamos, ¿no? No habría más progresismo. Se acabaría, ¿no? Que eso es como una cosa, yo creo que muy poca gente se plantea, quizá hoy se plantea un poco más, pero que ya venía desde antes, ¿no? O sea, que es una cosa... claro, siguiendo por esta línea de que el fin justifica los medios, hay varios episodios que puedo ser tocar, aunque tampoco entremos demasiado, que son, me parece importante numerar, ¿no?, o mencionar, porque yo creo que hay mucha gente que no profundiza en que esto ha pasado. O sea, esto ha pasado hace menos de 100 años a veces,
Moraba hace 100 años de muchos episodios, pero que ha pasado hace muy poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, para quien no lo sepa, hablamos de Primo de Rivera, de Miguel, de Miguel Primo de Rivera. Bueno, pues el PSOE colaboró con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ¿no? Sí, vamos a ver, el PSOE, lo definió perfectamente Pablo Iglesias, estará en la legalidad cuando interese y estará contra la legalidad cuando ello sea favorable a sus intereses. Efectivamente no tiene una concepción ni lejanamente moral de las cosas, ¿no? Con respecto a lo que hemos venido entendiendo hasta ahora. Porque, en fin, ya estamos en una situación en la cual pues no sabemos muy bien en qué consiste eso. Y de ahí vienen la mayor parte de nuestros males, claro, la destrucción de lo que es realmente una verdad moral eterna, ¿no? Pero bueno, el PSOE es puramente utilitarista. En general, yo creo que convendría precisar algo. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es mucho más sudamericano que europeo. Es decir, se parece mucho más a lo que son los partidos de ese corte en México o en Argentina que en Suecia o en Alemania. Que ha tenido muchas relaciones con el SPD alemán y también con los socialistas suecos históricamente en la época de la transición y en el último franquismo, pero es un partido de corte mucho más sudamericano. De ahí, bueno, pues, en fin, la corrupción galopante que caracteriza al Partido Socialista y que es, podemos decir, consustancial a él. La corrupción económica es una consecuencia de una corrupción moral previa. No, es muy difícil pensar que alguien que tiene principios morales sólidos va a incurrir en corrupción económica. No es posible que alguien sea muy pro en su comportamiento personal en determinados temas y en cambio en otras cosas sea un absoluto corrupto. No somos compartimentos estancos, los seres humanos nos producimos de una manera razonablemente homogénea con nuestras debilidades, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso no cuestiona los principios. El Partido Socialista Obrero Español en realidad no tiene más principio que el del poder, no hay otro. Es capaz de, bueno, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente de gobierno, por tener una referencia reciente, gobierna con un partido terrorista, no un partido filoterrorista, no, con un partido terrorista como es Bildu, donde hay terroristas en sus filas, que es una parte de eso que se llama el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Esto se satirizó mucho cuando lo dijo Aznar, esa desgracia llamada José María Aznar, pero fue una de las pocas cosas que dijo que reflejaban una verdad y una realidad. Y es que hay una cosa que se llama el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y es una realidad objetiva que existe, del cual ETA es solo una parte. Una parte que ha sido la parte directora de ese conglomerado, de ese entramado, la parte fundamental, pero solo una parte. Hay más cosas aparte de esto. Bien, por eso Bildu es terrorista. Bueno, pues Sánchez puede gobernar con Bildu o puede gobernar con Junts, cuya máxima aspiración, además, igual que Bildu, pues que es republicana, es destrozar la comunidad política, o sea, destruir la unidad de España. Y puede salir en una foto, como lo hemos visto, con un banderón de España detrás, en un mitin del PSOE, si no recuerdo mal ahora, en Cataluña, me puedo estar equivocando, pero en fin, creo que fue así, con una bandera de España de no sé cuántos metros. Le da igual, no cree en nada, las dos cosas son verdad al mismo tiempo. ¿Por qué? Solamente dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, o sea, falsas. Nada más, que valga el oxímoron, entiéndase, ¿no? Lo que quiero decir. Y es el caso del PSOE. El PSOE es un partido fundamentalmente de poder, y es un partido de poder y de corrupción. Y en ese sentido se parece mucho al PRI mexicano, que era un partido que, fíjate, en su misma enunciación era el Partido Revolucionario Institucional. Pues el revolucionario institucional, bueno, parece que es un poco, en fin, llamativo cuando menos. Sí. O al peronismo de izquierdas, que me gustaría también señalar, no es peronismo, es kirchnerismo, que es una interpretación del peronismo que ya el propio Perón, desde hace 50, 60 años, 50 años, condenó, y sin embargo se denomina peronismo, se han apropiado del peronismo, pero el peronismo no es el kirchnerismo, es otra cosa. Pero bueno, y en definitiva, es un partido de poder, es un partido pragmático, no tiene ideología ninguna. Ahora juega a ser izquierda sencillamente porque es lo que le interesa y tiene que conectar con unas bases que sí tienen ideología. La gente sí tiene ideología. Otra cosa son los partidos y los aparatos de los partidos. Pero la gente sí tiene ideología. Y al final es lo que se denomina, perdón por el palabra que lo detesto, pero lo que se denomina en mercadotecnia, un target, es un objetivo. Es decir, tú sabes que hay una serie de señores que
calzan más de un 44, pues te dedicas a fabricar zapatos de 44 y ya está. No es que tú les tengas especial cariño a los seres humanos que calzan más de un 44. Sencillamente que hay un mercado ahí que hay que copar, que hay que dedicarse a él, ¿no? Y tal. Bueno, pues esto es exactamente igual. Está súper profesionalizado y de lo que se trata es de detectar necesidades. Entonces hay una serie de gente que está pidiendo gestos ideológicos porque necesitan nutrirse en función de sus propias creencias. La gente de base, la gente en la calle o los militantes sí tienen creencias y desde luego muchos votantes. En un lado y en el otro, absolutamente igual. Se trata de satisfacer esa demanda. Pero el aparato del partido, es decir, la empresa, que en definitiva es en lo que se han convertido, las empresas que satisfacen eso, no creen en nada. Se dedican a vender zapatos como se podían dedicar a vender helados o a ser intermediarios en el sector eléctrico. Es igual. Se trata de obtener un beneficio. Estamos exactamente en esa situación. Entonces el PSOE es el partido que mejor seguramente satisface eso, porque es un partido desde el principio sin ningún tipo de convicciones de carácter moral. Y nos encontramos PSOE, respondiendo a la pregunta además, ya que hablábamos antes, a un PSOE que puede ser moderado, a un PSOE que puede ser radical, que puede estar bolchevizado o que puede formar parte del entramado globalista, por ejemplo, como sucede con el PSOE actual. Es irrelevante para el PSOE. Por lo tanto, es el poder, pragmatismo puro. Pragmatismo puro, ¿no? El patrón es adaptarnos a lo que nos convenga y bueno, en vez de... O sea, es decir, en base a mi propio interés, ¿no? Y no en base al interés popular, digamos, del pueblo, ¿no? Que puede ser lo que deberían intentar. A la gente decía Renan que el pueblo es la parte de la nación que no sabe lo que quiere. A la gente le puedes llevar por donde quieras. Si tienes el control de los medios de comunicación fundamentalmente y también de la educación, tú puedes hacer de un pueblo lo que te dé la gana, literalmente. ¿Por qué todos los pueblos siguen al poder? Porque están esculpidos a imagen y semejanza del poder. El elemento decisivo es el poder, es quien tiene el poder. La historia de la humanidad, parafraseando a Marx y dándole la vuelta, no es más que la historia de la lucha de clases, es la historia de la lucha de élites, de grupos de poder. Esa es la historia de la humanidad. Luego eso se reviste en los tiempos contemporáneos de democracia. Se necesita el refrendo de la masa popular en las urnas a través de unos instrumentos que son los partidos políticos que también controlan el poder y que forman parte misma del poder. Pero es el poder el que conforma al pueblo, no al revés. Y por eso digo en todas partes por qué el pueblo apoya al poder. Prácticamente hay excepciones. Y a esas excepciones les llamamos revoluciones. Pero hay muy pocas. Hay muy pocas. En general funciona de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo pues asiente a lo que el poder le propone. Y eso tiene una parte buena también, ¿eh? Tiene una parte buena porque el pueblo, digamos que no concibe que sus gobernantes, cuando digo el pueblo estoy generalizando y siempre se cometen injusticias, por supuesto, pero no concibe que sus gobernantes les engañen. Tienen en sus gobernantes la misma confianza que el niño tiene en su padre. Un niño nunca espera que su padre le empuje por un abismo y eso no pasa. Bueno, algún degenerado aipo, chiflado, lo que sea, pero no, eso es normal. El padre es protección y tú tienes una confianza ciega en tu padre. Tu padre solo va a querer lo mejor para sí mismo, incluso hasta el punto de sacrificarse. Y si fuera necesario, llegar al máximo sacrificio. El niño confía instintivamente en su padre. Viene de fábrica, desde que naces. Y esa actitud es la que se reproduce también en la relación entre el pueblo y el poder. Hay una confianza, en muchos casos ciega, pero en todo caso instintiva hacia el poder. ¿Cómo va a pensar alguien que, no sé, Pedro Sánchez, recurrir otra vez al ejemplo actual, Pedro Sánchez gobierna contra los españoles? Es impensable. Realmente es lo que está haciendo de una manera muy visible. Pero tú buscas todo tipo de explicaciones para no llegar a esa conclusión porque es terrible para ti. Y entonces estás dispuesto a creerte que la culpa es de la guerra de Ucrania, el de los aranceles de Trump, o es que están viniendo migrantes y qué vamos a hacer porque ya están aquí, tenemos que atenderlos. Incluso haces de la necesidad virtud, le das la vuelta y tal. Lo que no explicas es que lo de los aranceles o lo de la guerra o lo de tal son excusas que te vienen muy bien, pero que en realidad tienen una incidencia relativamente pequeña en aquello que tú estás utilizando como castigo contra tu pueblo porque persigues unos determinados fines, por no hablar de la inmigración, de los inmigrantes que vienen aquí, que vienen obviamente estimulados desde el poder por conveniencias de tipo ideológico y económico. Es decir, que tú estás causando esa situación y lo que hace el poder es decir, no, yo os la voy a resolver y la voy a resolverlos siendo humanitario.
pero explica primero que los has traído tú y que tú has generado el problema. No, ellos lo que quieren es proyectar la imagen de que lo que ofrecen es una solución a un problema que no se sabe muy bien quién ha generado. No, lo has creado tú, lo has generado tú de forma absolutamente voluntaria. Bueno, la gente confía instintivamente en el poder y quiere creer en esa versión. Quiere creer que tu gobernante realmente lo que está es trabajando y, en fin, desvelado para que a ti esas cosas no te afecten y para que vamos a ver si somos capaces de frenar los efectos, pues eso, de los aranceles, de la guerra o de esa entrada masiva de población, que en fin, que ya sabemos que no siempre es positiva, que tiene algunos aspectos tal. Y hay una confianza ahí depositada por parte del pueblo en el gobernante, que en sí no es mala. El problema es que es cuando el gobernante, como es el caso que nos ocupa, es perverso. Claro. Ese es el problema. Es un problema moral, siempre al final es un problema. Todo esto que estás hablando de la verdad moral, es decir, cómo somos capaces de, bueno, estabas contando, ¿no? Que realmente el pueblo está hecho a imagen y semejanza del poder y que es capaz incluso de creer ciegamente en el poder, ¿no? Por tener, y no querer ver la realidad, ¿no? Y creo que hoy se puede ver más que nunca que somos capaces de, bueno, de creernos cualquier cosa con tal de no querer entender realmente de dónde viene el problema, ¿no? Pero esto viene ya de antes, ¿no? Es decir, como estábamos hablando, bueno, colaboraron con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Sí, claro. ¿Por razones pragmáticas? Por razones pragmáticas. Bueno, también se opusieron en parte. Lo que pasa es que la dictadura fue acogida muy favorablemente por la población ante la situación que había en España en aquel momento. Estamos en septiembre del 23. Pero una parte del Partido Socialista, que fue la que prevaleció casi hasta el final, hasta 1929, sí colaboró hasta el punto de que Leandro Caballero fue consejero de Estado, estuvo en la Consejería de Estado con Primo de Rivera, persiguiendo básicamente dos objetivos. Uno, hacer de la UGT el sindicato pseudo-oficial, pseudo en el sentido de medio oficial, no en el sentido de falso, de la dictadura, por un lado, y por otro, porque ese posicionamiento en el mundo obrero les permitía acabar con su gran rival, que era la CNT. Una de las razones del golpe de Estado de Primo de Rivera es la actividad extraordinariamente revolucionaria y violenta, por tanto, en muchos casos de la CNT, fundamentalmente en Cataluña. No olvidemos que Primo de Rivera además era capital general de Cataluña. Y la UGT vio ahí la ocasión de sustituir a la CNT y con la que competía en el mundo obrero como principal sindicato de España. También, junto a la CNT, Primo de Rivera persiguió el Partido Comunista de España, el PC, pero entonces era una fuerza muy marginal, muy escasa, de muy escasa entidad. El objetivo fundamental era de la CNT, tanto para Primo de Rivera como para la UGT, y eso fue lo que les acercó enormemente. Además, Primo de Rivera tenía unas concepciones sociales, bueno, para la época, y teniendo en cuenta que era un hombre procedente del mundo conservador, liberal conservador, bastante avanzadas, digamos, y de hecho la época de la dictadura de Primo de Rivera fue una época muy próspera para España, ¿no? Él se dio cuenta, era muy pragmático también, y se dio cuenta de que España necesitaba un desarrollo que tenía un gran retraso con respecto al conjunto de Europa, y es cuando se crean los grandes monopolios y cuando del Estado se comienza desde el Estado se comienza, digamos, una obra de modernización de España que la sociedad civil, en función de su pequeño tamaño, no nos engañemos, pues no podía acometer por sí misma. Es un poco el mismo espíritu que luego animará al franquismo a llevar a cabo toda la gigantesca transformación que tuvo lugar en España durante esa época y que que hizo del franquismo pues el periodo de la gran transformación revolucionaria de la historia de España, realmente, ¿no? Es un poco el mismo espíritu que anidaba en Primo de Rivera, aunque las políticas fueron parecidas en ciertos aspectos y no en otros. Y el PSOE sí estuvo implicado, por decirlo así, o sea, estuvo comprometido con la dictadura de Primo de Rivera, sí, por supuesto. Vale, porque tenían un fin o querían conseguir algo, ¿no? Como siempre, pues por un objetivo y no pasa nada por traicionar un poco a mis principios, ¿no? O pervertir esa bueno, sí, esa identidad moral que supuestamente tengo para conseguir llegar al poder o luchar, pero en teoría por esa lucha, ¿no? La mejor manera de no traicionar los principios es no tenerlos. Podríamos aplicárselo al PSOE, quiero decir eso. Podríamos haberlo sido. Como después, unos añitos más adelante, cuando viene la Segunda República, que ahí ya... bueno, yo conozco algún episodio, ¿no? Pero es que, o sea, realmente ya hasta el 33 realmente el PSOE colabora, está dentro, ¿no? de la Segunda República y se radicaliza mucho más, ¿no? Está en el gobierno hasta el 33 y el 33 se sale, 1933 se sale de gobierno, por varias razones.
pero la postura de la posición del PSOE es la razón fundamental por la cual no es la única, pero sí la fundamental, la más importante, considerada de forma aislada cada una de ellas, por la que fracasa la Segunda República. Porque el PSOE era el gran partido de la izquierda, claro, con mucha diferencia en España. Si el PSOE se decantaba en el sentido de favorecer gobiernos reformistas, republicanos, la Segunda República podría ser viable. Si el PSOE se desentendía de la gobernación, de la gobernabilidad de ese tipo de gobiernos, de ese tipo de ejecutivos, la Segunda República se iba a hacer inviable. No se podía gobernar ni contra el PSOE, sobre todo la izquierda no podía ni gobernar contra el PSOE, ni sin el PSOE. ¿Qué sucede en 1933? Pues básicamente que el año comienza con el episodio de Casas Viejas, una represión brutal por parte del gobierno de Azaña, del gobierno republicano, contra un levantamiento anarquista en la provincia de Cádiz, en la localidad de Casas Viejas. Y a partir de ahí, no olvidemos el panorama al que me refería yo antes, la competición entre la UGT y la CNT. A partir de ahí, la UGT empieza a perder posiciones frente a la CNT. Y en esa competición, esto lo explica muy bien un historiador socialista, Concierto Santos Juliá, que murió hace unos años, a partir de ahí, el Partido Socialista y la UGT se radicalizan porque tienen que competir con una fuerza, en este caso no política, sino sindical, que es más radical que ellos y que está arrastrando a una gran parte de la clase obrera española a sus posiciones. En esa competición, la UGT se radicaliza, el PSOE se radicaliza y se produce el proceso de bolchevización del Partido Socialista, liderado fundamentalmente por Largo Caballero. Es en el verano de 1933. Cuando se produce todo esto. El PSOE se desentiende de la gobernación con los republicanos de la Segunda República y en consecuencia hay que ir a elecciones porque ya no se puede mantener el gobierno Azaña. Las elecciones tienen lugar el 19 de noviembre del 33, las gana la derecha en función de la ley electoral, en fin, se llama un poco largo contarlo, pero en función de esa ley electoral. ¿Y qué hace la izquierda ante la victoria de la derecha en las elecciones? Sublevarse contra el gobierno. Los primeros que se sublevan son ellos contra el gobierno. Y además se subleva la izquierda en su conjunto, se subleva toda la izquierda, desde la Esquerra Republicana en Cataluña hasta el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, la CNT, la FAI, las Juventudes Libertarias, las Juventudes Socialistas, la UGT, la CNT, todos se sublevan contra el gobierno de la Segunda República. Esa es la pelea contra la legalidad, contra la legitimidad, etcétera, ¿no? Que luego ellos se lo han achacado a sus adversarios, olvidando convenientemente sus propios antecedentes, ¿no? Y es la posición del PSOE la que hace inviable la Segunda República. En cualquier caso, también en la Segunda República ya había un escaso espíritu de convivencia. El propio régimen estaba concebido como la imposición de media España contra la otra media. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, habló o dijo, se refirió a la Constitución, o sea, el marco jurídico de la Segunda República, como una constitución que invita a la guerra civil. Eso decía así, ¿no? El presidente de la República. Y estamos en 1900... Zamora puede ser. Alcalá Zamora. Y estamos en 1931. Si estamos en los inicios mismos del régimen republicano, ¿no? El régimen fue beligerante inmediatamente contra media España. No quiso ganarse a esa media España, digamos, genéricamente conservadora, que no era republicana, ciertamente, que no vio con entusiasmo la llegada de la Segunda República, pero que, bueno, mostró su disposición desganada, pero su disposición a aceptar el nuevo régimen, desde la propia Iglesia Católica hasta los sectores más puramente políticos. Fíjate que la Segunda República llega a través, entre otros, como digo, de Alcalá Zamora, y Alcalá Zamora, bueno, sería muy, quizá, pretencioso decir conspira, pero en todo caso sí debate y habla mucho con Tedeschini, el nuncio del Vaticano en España, para preparar la llegada de la Segunda República. Es decir, la Iglesia incluso colabora en esa situación, tratando naturalmente de pararle el golpe, por decirlo de alguna manera, y que no le afecte especialmente porque sabe que hay una evidente inspiración masónica en él. ¿Cuál será la respuesta de la Segunda República a esa actitud de la Iglesia de absoluta colaboración en el principio y de la derecha? La quema de iglesias del día 15 de mayo del 31. No había pasado un mes todavía desde la proclamación del 14 de abril de la Segunda República, cuando las autoridades republicanas promueven y amparan, y repito, promueven y amparan las autoridades republicanas la quema de iglesias y conventos. Se llegaron a dar casos como que los gobernadores civiles encabezaron las manifestaciones de incendiarios
alegando, como en el caso del gobernador civil de Málaga, que lo hacían para evitar que el fuego se extendiese a otros edificios que no fueran los estrictamente religiosos. Es decir, se había llegado a ese punto y estaba empezando la Segunda República. Es decir, que la Segunda República fue inviable por su propia naturaleza, porque sus dirigentes quisieron que fuera así. Solamente añadir una cosa. En la historia y en la tradición del constitucionalismo español, que no es muy brillante, las cosas como son, a lo largo de esa historia, sobre todo en el siglo XIX, las constituciones, muchas de ellas, han sido concebidas no como marcos jurídico-políticos de convivencia que traten de incorporar a la mayor cantidad de españoles posibles y de hacer posible la convivencia, sino como elementos de un combate político. Las constituciones se arrojaban a la cabeza del adversario. Las constituciones se utilizaban contra el de enfrente. No era ese cauce del que todos participaran, sino la imposición de parte contra otra parte, ¿no? Y luego es verdad que también ha habido constituciones que han sido distintas, fundamentalmente la de la Restauración de 1876. Bueno, ese espíritu de la Constitución de la Restauración no es el que anima la Constitución de la Segunda República. La Constitución de la República está animada por el espíritu de venganza, de resentimiento y de utilización partidaria de esa historia desgraciada del constitucionalismo español al que yo me refería antes. Es un instrumento de combate político y es algo que arrojar a la cabeza del de enfrente, ¿no? Por otro lado, la Constitución estuvo en suspenso la mayor parte del tiempo durante la Segunda República. Pero bueno, es por referirme un poco a cuál es el espíritu que animó al régimen, que vino upado por el entusiasmo de una gran parte de la población española, porque eso es real y cuando se proclama la Segunda República, pero que quizá, y este es el mayor crimen del régimen, dilapidó ese inmenso caudal de buena voluntad de los españoles hacia la República a través de una política sectaria. Completamente sectaria, ¿no? Hablábamos de esa constitución que está hecha por y para los republicanos. Y después de esto, viene algo que a mí me apasiona, que es las elecciones del 36, ¿no? Que, bueno, te quiero preguntar abiertamente porque creo que ya se ha demostrado que fueron un fraude, ¿no? Entonces, sí, quiero que nos hables un poquito, tampoco quiero que nos excedamos demasiado, pero ¿qué pasa en esas elecciones del 36? ¿Y en qué consiste este fraude, ¿no? Que parece que sí que hubo abiertamente. Sí, las elecciones del 36 fueron un fraude completo. Hoy, en fin, a regañadientes, pero porque la izquierda trata de que este debate no se suscite de ninguna manera, porque sabe que lo tienen perdido. Y en consecuencia lo ignoran, pero hay una demostración palpable de que se produjo una adulteración, un fraude masivo y brutal, que es el que desconcede la victoria en febrero del 36. Claro. El gobierno que nace de esas urnas es un gobierno que no tiene ni legitimidad, por tanto, de origen, ni legitimidad de ejercicio, que son las dos patas de la legitimidad de un gobierno, ¿no? Un gobierno es legítimo por su origen y por su ejercicio del poder. En el caso del gobierno del Frente Popular de la Segunda República, es muy difícil sostener que por el ejercicio del poder tenía legitimidad, porque fue un ejercicio del poder mucho más allá de lo sectario, incluso de lo que había sido hasta entonces, pero le quedaba la legitimidad de origen. Bueno, al fin y al cabo sale de las urnas y era lo que quería la población. Bueno, hoy está ya muy claro que no fue así en absoluto. Pero tú fíjate la cuestión más curiosa que nos lleva a otra cosa y es muy interesante. Cuando salió el libro 1936, El fraude y violencia, hace ya unos años, que es un libro magnífico, es un libro que además exigió un trabajo enorme porque se ha ido casi anta por anta, o sea, es una cosa, un trabajo de chinos, digamos. Cuando salió ese libro, los más significados defensores de todo este movimiento de la memoria histórica, la memoria democrática y tal, antes de haber leído el libro, y subrayo esto, antes de haber leído el libro, censuraron públicamente su publicación. Perdón por la redundancia. Censuraron en redes sociales y en los medios de comunicación su publicación. Y uno no podía por menos de llevarse las manos a la cabeza. Estoy recordando una polémica en Twitter, concretamente de Carlos Hernández, recientemente fallecido, que tuvo responsabilidades en gobiernos socialistas y que es una persona pues, que defendió ideas muy a la izquierda en materia de memoria histórica, etcétera. Un hombre, un gran censor, ¿no? Un hombre muy partidario de la censura a todos aquellos que no pensaran como él. Carlos Hernández puso el grito en el cielo de por qué este libro se publicara. Decía que porque, lo cual
puede tener su parte de verdad y de razón, porque aquello podía legitimar el alzamiento de 1936, ya que no había sido, en la medida en la que el libro demostraba los acontecimientos de fraude que se habían producido, el alzamiento, por tanto, no había sido contra el gobierno argentino. No había leído el libro. No le importaba cuál fuera la verdad histórica. Importaba afirmar una verdad moral a priorística. Aquí hay unos buenos y aquí hay unos malos. Y la parte de la historia, y eso lo establezco yo en función de un criterio moral, ideológico moral. A partir de ahí, las cuestiones históricas que desdigan mi afirmación a priorística definiendo la verdad moral deben ser ocultadas, deben ser eliminadas y deben ser sustraídas del debate. No se puede hablar de eso. Es lo que pidió este hombre, Carlos Hernández. Censura pura y dura, para que su versión de la historia, que era una versión que no importa que no se ciña a la historia, que no importa que no se ajuste a la historia, sí se pudiera en cambio ceñir y ajustar a la verdad moral que previamente había definido. Es un criterio básico que nos lleva a entender cómo es posible que hoy las leyes de memoria histórica y de memoria democrática estén elaboradas condenando a los que se sublevaron en julio de 1936 por aquellos que se habían sublevado en octubre de 1934, por ejemplo, o que se habían sublevado en diciembre de 1930, por ejemplo, o que se habían sublevado en agosto de 1917 cuando la huelga conjunta general de la UGT y la CNT, que era una huelga fundamentalmente, claro, política, etc. Es decir, cuando esa izquierda a lo largo de 75 años ha asesinado 4 presidentes de gobierno. Tiene el récord Guinness europeo de asesinatos. Cuando la izquierda española tiene el récord Guinness también de sublevaciones contra la legalidad. Cuando ha protagonizado todo tipo de insurrecciones, de revoluciones, incluso de golpes militares, porque el de diciembre de 1930, para traer la Segunda República, es un golpe militar, el golpe de Jaca. Bueno, los golpistas de diciembre del 30, los golpistas de Jaca, luego durante la Segunda República tuvieron su reconocimiento, golpistas militares, tuvieron su reconocimiento en plazas, calles, hospitales, colegios, centros públicos de todo tipo, lo tuvieron. Es decir, que a la Segunda República no le importó en absoluto vincularse a unos golpistas militares en lo más mínimo. Pero ¿cómo es posible que quienes están pertrechados de ese bagaje histórico que les precede se puedan presentar ante el Tribunal de la Historia como fiscales para acusar a aquellos que se sublevaron arrinconados y porque era sencillamente la única posibilidad que les quedaba de sublevarse en julio de 1936? Verdaderamente es increíble, empleando cualquier criterio y más, por supuesto, cualquier consideración moral. Bueno, pues es lo que está pasando en nuestros días. ¿Cómo es posible que la izquierda española, a través del ejercicio del poder local primero y ahora ya a través de este tipo de leyes, impida que haya personas como José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma Ramos, por poner 2 ejemplos, o Onésimo Redondo, podríamos poner muchísimos más, ¿no? ¿Cómo es posible que impidan que personajes históricos que fueron asesinados por ellos no tengan ni una plaza pública, ni una calle, ni un simple y miserable callejón en la última pedanía de España? ¿Cómo es posible esto? Pues sencillamente porque los verdugos están borrando el rastro de sus crímenes. No hay otra. Y están asentando al mismo tiempo una verdad moral. En Madrid no hay un recordatorio a José Antonio Primo de Rivera, cuyas últimas palabras fueron: ojalá fuera la mía, la última sangre española que se vertiese en discordias civiles, ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas calidades entrañables, en la patria, el pan y la justicia, que quería para todos los españoles. Ese es su último deseo. Bueno, José Antonio no tiene ni un mal recordatorio más allá de una placa, lo que recuerda en la calle Génova, donde nació. Y la han querido tirar también, por cierto. Pero no hay un reconocimiento mínimo de una persona que lo que expresa es ese deseo de entendimiento entre los españoles, ¿no? Y que estando en la cárcel se propuso él para viajar a la zona nacional, ya estallada la guerra civil, y conseguir la paz entre los dos bandos. Esa persona no tiene ningún reconocimiento público. Fue fusilado por los que hoy elaboran, por los sucesores, por los que se reivindican sucesores de los que le fusilaron y hoy elaboran las leyes de memoria histórica y memoria democrática. En cambio, quien agitó en favor de la guerra civil de forma infatigable, quien amenazó con que si no ganaban las elecciones, y ya sabemos cómo las ganaron en febrero del 36,
que si no ganaban las elecciones iremos a la guerra civil, que nosotros no decimos las cosas por decirla, que nosotros las hacemos, ese personaje, y se le podrían sacar decenas y decenas de declaraciones de ese tipo, si vas en Madrid a nuevos ministerios, Ahí está. ahí lo tienes, al lado de Indalecio Prieto, prácticamente al lado de Indalecio Prieto, que él mismo, en sus memorias, admite y reconoce la preparación del lanzamiento de la Revolución de octubre del 34, y Prieto, que es al que me estoy refiriendo, Indalecio Prieto, añade, y no lo digo como timbre de gloria, sino, digamos, disculpándome, ¿no? No dice pidiendo perdón, pero en fin, lamentándolo y tal, y hace esa confesión. Pero esas personas tienen más que su reconocimiento público en España. Y en cambio, en el caso, por ejemplo, de José Antonio Primo de Rivera, no existe tal cosa, ¿no? De hecho, yo creo que la percepción, o sea, por ejemplo, hoy Pedro Sánchez alaba mucho que ojalá, bueno, pues eso, el Robo Caballero, cosas de ese tipo, ¿no? Que hicieron ese tipo de menciones, que hicieron ese tipo de acontecimientos, de fusilamientos, que es que son así, ¿no? Y sin embargo, pues Antonio Primo de Rivera, que son, oye, pues que luego cada uno tendrá sus discrepancias y todo, ¿no? Pero fíjate que yo creo que la percepción moral del pueblo, digamos, o de la gente es que Primo de Rivera es a falange, todo facha, tal, no sé qué. Sin embargo, cuando ahondas en los hechos, pues te das cuenta de que el relato versus los hechos tiene bastantes, no sé cómo llamarlo, ¿no? El baile es un poquito curioso, ¿no? Ahí hay discrepancias. Y me interesa mucho esto, ¿no? O sea, que es que estábamos hablando directamente, o sea, ¿cómo es capaz o cómo se va moldeando esta verdad moral? ¿En base a qué? ¿Quién la dictamina? O sea, esa verdad moral que hay, ese relato que tenemos, o sea, ¿de dónde nace? ¿Quién dictamina qué verdad moral es? ¿Cómo la construye el poder? ¿Desde dónde? Ahora lo de esto, Fernando, porque me parece una locura. Bueno, lo que se produce es desde hace ya mucho tiempo, Sí. pues desde que se rompe, por decirlo de alguna manera, la explicación cultural del cristianismo con la Ilustración y sobre todo con el periodo posterior, en algunos lugares, la segunda mitad del siglo XVIII, en otros lugares a lo largo del siglo XIX, hay una sustitución, digamos, del paradigma cristiano por otro. ¿Vale? Y ese otro está necesitado de replicar, en la medida en la que lo sustituye, al paradigma anterior. Y entonces tiene también, pues digamos, sus iglesias, sus sacerdotes, sus herejes, sus apóstoles, sus bautistas y sus cristos, podría decirlo de alguna manera. Y en ese contexto, pues juegan un papel fundamental los intelectuales, que son los que elaboran las ideas, son los sacerdotes de la nueva religión secular, de la nueva religión laica. Y son los que elaboran todo este tipo, digamos, de cosas, de relatos, ¿no? Una verdad, que es una verdad eterna, una verdad divina, una verdad revelada, es sustituida por otra verdad, que es la verdad progresista. En el fondo es un proceso de secularización radical de todo lo anterior. La idea progresista al final consiste en que frente a la idea cristiana de que la historia es una evolución que desembocará en Cristo, donde todo se recapitulará, para el progresismo, efectivamente, la historia es, digamos, una línea que desemboca en un proceso de progreso interminable. Todo irá mejor necesariamente, aunque habrá momentos, episodios concretos de retroceso, pero en general, y visto con perspectiva, todo irá muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues eso necesita de un aparataje, claro, intelectual, ideológico, que luego se transforma en político, claro. Y digamos, esa formulación es lo que genéricamente llamamos modernidad. La modernidad da dos grandes y un pequeño también corrientes, y una pequeña corriente, que son básicamente el liberalismo, el marxismo, y la pequeña corriente, pues eso es lo que podemos llamar el irracionalismo o el fascismo, que desemboca en el fascismo en distintos movimientos. Y lo que tienen corta vida, corta duración, y por eso básicamente tenemos que hablar de marxismo y de liberalismo. Aunque hoy ya estemos en otro episodio. Pero bueno, lo importante es que estamos hablando de este asunto. Entonces, lo que hay es la imposición de una verdad moral.
como digo, a priorística, anterior a cualquier consideración. Es una afirmación de tipo ideológico, nada más y nada menos. Y en consecuencia tiene que ver con la cosmovisión, con la visión del mundo que se tiene, ¿no? Eso que los alemanes llaman la Weltanschauung, la visión del mundo, la concepción del mundo. Ahí la verdad moral es la columna vertebral que articula toda esa comprensión del mundo. Entonces no puedes permitir que eso sea puesto en cuestión. Cuando aparecen elementos en la realidad, comentábamos antes, de cualquier tipo que desdice la verdad moral, esos elementos son eliminados. Esto lo hemos visto en la historia de una forma más descarnada en los momentos en que el totalitarismo se ha expresado de un modo más gráfico y más claro. Por ejemplo, ante determinadas cuestiones físicas, la reacción durante el Tercer Reich, donde se llegó a hablar de física o de matemática judía, por ejemplo, ¿no? Y de una forma todavía más visible, porque siempre se pone el ejemplo de los nazis, pero nunca se pone el ejemplo de los comunistas, lo que sucedió en la Unión Soviética con la genética. La Unión Soviética proscribió la genética y prohibió la genética porque la genética desdice la idea originaria marxista de que es el medio lo que conforma al hombre. Claro. El hombre es simplemente el producto de una serie del juego de unas fuerzas ciegas, en este caso de tipo económico, las relaciones y los modos de producción, y en consecuencia, según sean estos así, va a surgir pues, la superestructura social y la conformación del propio hombre, ¿no? Hay incluso la sesión en 1949 de la Academia de Ciencias de Moscú, donde son directamente condenados, no ya la genética, sino que incluso se habla contra los virus y las bacterias, que son, se dice, vapores melífluos de la mentalidad burguesa. Cuando los soviéticos entran en 1944-45 en la Europa Oriental, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, derriban las estatuas de Mendel, la estatua que tenía en su pueblo natal, en Eslovaquia. ¿Por qué? Porque es el gran monstruo a combatir. Y la genética fue proscrita literalmente en la Unión Soviética. Surgió un tipo que fue una especie del Stalin de la ciencia, que era Lysenko, Trofim Lysenko, que proponía mejoras en la agricultura soviética a partir de la manipulación de las distintas especies y una casi infinita capacidad de adaptación. Porque era el medio el que determinaba todo. La genética rompía ese discurso. Y por tanto, a partir de iba a decir de la existencia, pero no de la existencia, sino de la comprobación, de la constatación de la función genética en los seres, pues, y sobre todo en el ser humano, pues la concepción marxista ya no tiene sentido porque ese determinismo no se puede cumplir y por tanto la formulación original no obedece a lo que Marx creía que obedecía. Pero bueno, entonces esas expresiones muy radicales de la ideología frente a la realidad pueden encarnar en estos dos casos que he puesto. Pero hoy siguen siendo perfectamente operativas y hoy siguen ocurriendo. Comentábamos antes ese ejemplo, ¿no? En materia biológica, por ejemplo, de la ideología de género. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro. Yo no soy lo que mi voluntad quiere que sea o como yo me percibo. No soy así. Yo tengo una realidad objetiva en función de todo, de mi anatomía, de mi ADN, etcétera. Bueno, yo creo que para cualquier persona racional y razonable que vea esto no se necesita dar más argumentos. El que no sea racional y razonable, pues, en fin, que también lo vea. Pero no vamos a explicarlo. Y con la historia igual, tampoco nos vamos a tener a explicarlo, pero sucede lo mismo. Las partes de la historia que no convengan, que no se adecúen a la verdad moral enunciada previamente, son partes que tenemos que soslayar, que reformular y que explicar. Está perfectamente en Orwell, en la novela 1984, donde lo que hacían era vaporizar, así lo llamaban, vaporizar esos episodios y esos personajes que no interesaban y que no convenían. Hoy está pasando delante de nuestras narices, hoy estamos viendo cómo se gesta una leyenda negra, como muchas veces decimos, la leyenda negra del siglo XVI, ¿cómo es posible? Y tal. Bueno, hoy estamos asistiendo a la gestación de una leyenda negra ya muy avanzada, que es la de Francisco Franco, por ejemplo. Lo estamos viendo ante nuestros ojos y tal, y en lugar de ir a explicaciones reales y plausibles del periodo histórico, su explicación, sus orígenes, sus motivos, cómo se desarrolló y las consecuencias que ha tenido, que llegan hasta el día de hoy, en lugar de eso lo que es una condena. Tú fíjate el empleo de la expresión condena.
La expresión condena, pues dice, en un debate en la televisión, por ejemplo, ¿no? Pero tú condenas el franquismo o no condenas el franquismo. Pero qué especie de idiotez es esa. ¿Pero qué estamos aquí? ¿Para condenar? No estamos para estar emitiendo juicios morales permanentemente. Es una moralina puritana. No, a ver si condenas o no condenas. No tenemos que estar emitiendo juicios morales permanentemente. No, yo no ni condeno ni dejo de condenar. Pero ni el franquismo, ni la transición, ni la democracia, ni a Pedro Sánchez. No. Se trata de comprenderlo. Un historiador no tiene que condenar. Claro. Tiene que comprender y que hacer comprender. Tiene que llevar a cabo un proceso de inmersión en la época histórica para ser capaz de entenderlo primero y de explicarlo después y que lo entiendan los demás. ¿Qué es eso de las condenas? Pero esa idiotez que lo es sin embargo muy reveladora, además de lo estúpido del tiempo histórico en el que estamos, de cuáles son las intenciones de aquellos que te piden o que emiten ellos mismos las condenas. O sea, en el fondo se atribuye una especie de condición sacerdotal. Pero te arrepientes, hijo, pero te arrepientes, no lo vas a volver a hacer. Es una especie de burla sacrílega y una secularización de algo que es sacro y que es muy, en fin, que es sagrado y que pertenece al terreno de lo sagrado, por lo menos. Y tal, es eso, es una réplica. ¿Te arrepientes, hijo, tal? Pues entonces condénalo. Tal. O sea, es una cosa verdaderamente increíble, toda esta idiotez de las condenas. Por cierto, que la propia Iglesia incluso ha caído en ella. Incluso la propia Iglesia ha caído en ello, ¿no? Bueno, pues aquí también es un poquito una exposición. Y quería entrar ahí, quería entrar en Franco, porque siguiendo un poco toda la línea del relato que de la, vamos a decir, de la izquierda o de la parte unera, bueno, pues no sé si es por eso exactamente, pero hoy se percibe como que, pues eso, cosas bastante dispares de Franco, ¿no? Que, por ejemplo, si te vas a cuando se inició la guerra civil, en contrapartida a lo que mucha gente pensaría hoy, realmente Franco no se pronuncia en ese ejercicio militar, digamos, o no se pronuncia con hasta el asesinato de Calvo Sotelo. Y todo viene implicado, digamos, por esa bolchevización. Eso, le voy a dar la palabra. Que decía desde el Partido Socialista, que decía que ganaran o no las elecciones, ellos iban a salir. Sí o sí. Fuera como fuera, no os preocupéis, que ya se encargarán de estar, ¿no? Y es eso lo que violenta la situación e impulsa a que Franco, digamos, ¿no? Se meta en esa parte. ¿Cómo es esto exactamente? Estoy hablando un poco de... ¿Sabes? Es así. Vamos a ver, fíjate, ¿cómo sería la situación, sobre todo la que se genera a partir del triunfo del Frente Popular de febrero del 36, que hasta algo tan pusilánime y timorato como la derecha española, que es para verla, imagínate hoy, o sea, míralo hoy, pues imagínate en 1936, se terminó sublevando. Ante el miedo a la izquierda, digamos. Claro, ante el absoluto terror, porque es que además aquellas amenazas venían absolutamente sustentadas en lo que la izquierda ya había hecho. Sabían que no eran flatus vocis, que no eran amenazas vanas. No, es que se había sublevado en octubre del 34, había habido un sinnúmero de sublevaciones anteriores, de asesinatos, de crímenes, de milicias desfilando, de amenazas de todo tipo, de exterminio de la clase media y de la clase burguesa, etcétera, con lo cual estaba respaldado por hechos aquellas amenazas. Pero es que además estaba muy fresco el recuerdo de la revolución bolchevique, donde habían asesinado por millones, repito, por millones a sus oponentes. Estaba muy fresco también el intento de extender la revolución comunista, la revolución bolchevique por toda Europa, donde había habido episodios terribles en lugares como Hungría, en lugares como Polonia, en lugares como Alemania. Y claro que había un auténtico terror en Europa al triunfo del comunismo, excepto, lógicamente, por sus partidarios, claro. Pero había un auténtico terror extendido en toda Europa, que en último análisis es lo que explica el triunfo del fascismo. Pero bueno, si no hubiera existido el comunismo, probablemente hubiera existido el fascismo, pero también probablemente nunca hubiera triunfado. Pero bueno, esto es una consideración un poco entre paréntesis, que en parte explica también lo que pasa en el caso español, donde no existe el fascismo. Pero es otra historia. Se llega a la rebelión por auténtico pánico y auténtico miedo. Pero sobre todo tenemos que entender una cosa, el golpe del 36, el alzamiento de 1936, no es para provocar una guerra civil ni para instaurar, como se dice, una dictadura, etcétera. Entonces, no es por esa razón. Bueno, una dictadura sí, pero una dictadura republicana. Lo que se intenta es dar un golpe de Estado para preservar la República y eso sí, expulsar al gobierno del Frente Popular, pero con la finalidad de mantener la República. No hay un intento de restauración de la monarquía y, de hecho, de la guerra, pese a que ganan los nacionales, no sale una instauración de la monarquía sino en 1975. O sea, no es eso lo que se busca. Aquí el único que había amenazado realmente con una guerra civil había sido el PSOE.
Nadie más había amenazado con una guerra civil. Eso la izquierda y sobre todo el PSOE, el que había amenazado con una guerra civil. Entonces el lanzamiento de la rebelión de 1936 se produce para corregir esa deriva del gobierno. No hay dudas acerca de esto, no es una tesis mía ni es una ocurrencia peregrina, es históricamente así. De hecho, en la rebelión, en la mayor parte de los sitios, los bandos que leen las autoridades militares terminan con un viva la República, que a mucha gente extraña y dice, pero estos son los que se rebelan. Sí, los que se rebelan lo hacen en el nombre de la República. Del fracaso del golpe, que fracasa en la mayor parte, bueno, la mitad de España largo e incluso al principio más de España, del fracaso del golpe se sigue una guerra civil, eso sí. Y entonces, al producirse la guerra civil, ya entran en juego otras fuerzas que en principio eran meramente auxiliares del elemento militar, fuerzas civiles ideologizadas, como es el carlismo, como es la falange, etcétera, que, como son los monárquicos, que ya tiñen el enfrentamiento de otra cosa diferente y que nos devuelve la imagen de lo que terminó siendo al poco tiempo, ciertamente, la guerra civil. Pero en principio es un golpe militar, cívico-militar, para corregir el rumbo de la República. O sea, eso es lo que ocurre, pero fracasa. Fracasa por una razón, fracasa fundamentalmente porque depende de con quién se pone la Guardia Civil en según qué sitio, para que, salvo alguna excepción, como Albacete, alguna otra, pero con quién se pone la Guardia Civil es lo que marca si se triunfa o si se pierde. Esa es la historia del comienzo verdaderamente de la guerra civil. Y Franco es un militar más. Lo que pasa es que es verdad que es el militar con más prestigio en ese momento, pero Franco es un militar más que está destinado en el norte de África en ese momento. Y Franco no se suma a las intentonas de rebelión, ni siquiera para corregir el gobierno de la Segunda República, hasta que no se produce el asesinato de Calvo Sotelo. En una situación como la que, en fin, a grandes rasgos hemos descrito, se produce que quien de facto ostenta la jefatura de la oposición es asesinado por un comando policial socialista. Claro, con miembros de la escolta de los líderes del PSOE de Indalecio Prieto y con policías y con guardias civiles. Van a su casa, lo sacan, lo secuestran, pretextando razones absolutamente falsas, lo meten en una furgoneta, le pegan 2 tiros en la cabeza por detrás en la calle Velázquez y arrojan su cadáver a la puerta del cementerio del Este, actualmente cementerio de la Almudena. El gobierno impide dar la noticia, en principio, a los medios de comunicación, porque había una censura brutal, impide dar la noticia, y cuando ya permite que se dé, no permite, sin embargo, que se emplee el término asesinato. O sea, como si se hubiera caído por las escaleras. La situación, todo el mundo comprendió, el propio Prieto o el propio Julián Zugazagoitia, que era el director del diario El Socialista, entendieron que aquello era la guerra civil. Y así lo dijo Prieto en su momento, esto es la guerra civil. Esto ya ha llegado. Y eso es lo que motiva el último análisis a que Franco se sume al alzamiento. Dice, ahora ya sí. Es decir, cuando ya ni el jefe de la oposición tiene asegurada la vida, ya no digo ni el puesto, en fin, político ni de representación y tal, no, la vida, y le secuestran delante de su familia, su mujer e hijos, ya esto no puede llegar más lejos. O hacemos algo ahora o esto termina, pues eso, en una república de tipo socialista. De cómo se inicia esta guerra civil, ¿no? Realmente, y qué posición tiene Franco ante esta guerra, que creo que va a romper lo que mucha gente cree, o no. O sea, y quiero entrar un poco por donde estábamos con el PSOE, ¿no? Que es decir, llega esta guerra civil y el PSOE desaparece Después de la guerra. después de la guerra, ¿verdad? Es cuando desaparece. Bueno, de la guerra es interesante porque el PSOE se divide, el PSOE conforma gobierno, a partir de Álvaro Gallero tiene 2 presidentes de gobierno, que son los que llevan toda la guerra y tal, de influencia soviética. Vaya, las guerras civiles que hay en el bando republicano, que hay 2 guerras civiles internas. Entonces, bueno, si quieres hablamos de eso, de la posición del PSOE al respecto. Claro, un poquito si quieres, porque por ejemplo, yo, a diferencia de, fíjate lo que yo creía, cuando he hecho un poco más de investigación sobre esta entrevista, Franco realmente, te he escuchado decir que el secreto del éxito, digamos, del franquismo era que Franco era un ser un poco apolítico, por decirlo así, ¿no? A diferencia de lo que hoy se cree. Sí, pues si quieres hablamos de eso, ¿no? Fenomenal, pero sí, tienes. Sí. Vale, pero Sí, vamos a ver, el último análisis, el secreto del éxito del franquismo, que fue, hay que decirlo con toda claridad, bueno, autores como Javier Tussell, por ejemplo, abiertamente antifranquistas,
lo admitían. Franco fue extraordinariamente popular durante la mayor parte de su gobierno, del régimen, ¿no? Pero extraordinariamente popular. Y era un personaje que estaba, por decirlo de alguna manera, según iban pasando los años, más allá del bien y del mal. Era visto como fuera de la política, etcétera. Y el secreto último del franquismo es que fue un régimen profundamente apolítico. No significa que no tuviera convicciones, no es esto, ni un marco ideológico, no era, sino que era apolítico. Liberó a la gente, entendámonos, y entrecomillemos si queremos o no lo hagamos, el término liberó, pero liberó a la gente de la política. ¿Vale? Más o menos el mensaje era: no os preocupéis, vosotros dedicaros a prosperar en la vida, a vivir vuestras vidas. La población tenía la sensación de que cada día se vivía mejor que el día anterior, había un horizonte de crecimiento, había una situación, sobre todo a partir de los años 50, de mejora continua, y el mensaje era ese: no os preocupéis, vosotros dedicaros a lo vuestro, que de la política nos ocupamos nosotros. Hay una frase de Franco que se la dice a un director de Arriba, Sabino Alonso, cuando este le viene con unas cuitas de problemas que tenía, tal y cual, y Franco le dice: Sabino, haga lo que yo, no se meta en política. Y era así, realmente. El régimen de Franco era un régimen desmovilizador, por eso es cualquier cosa menos fascista, realmente, ¿no? Era un sistema fascista, un sistema de movilización permanente. El régimen de Franco era un régimen, desde luego, no fascista. Es verdad que al principio, en la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores, de los años de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un aspecto de otra cosa. No significa que lo fuera, pero tuvo un aspecto, digamos, diferente a lo que sería después. Pero durante la inmensa mayor parte del franquismo, el franquismo era, como digo, un régimen desmovilizador, era un régimen apolítico. En ese sentido se parece mucho a la restauración que se produce después del llamado sexenio democrático del siglo XIX, ¿no? Bueno, el sexenio democrático fue un periodo de intensa politización en España, además después de los años últimos de Isabel II, que también lo fueron, que desembocan en la Revolución de septiembre de 68, la gloriosa, etcétera, y después de todo ese tiempo, cuando se produce el golpe de Martínez Campos y se instaura en España un nuevo régimen, un nuevo sistema, lo que conocemos como la Restauración con Alfonso XII, el valor eminente de ese régimen de la Restauración era precisamente eso: la estabilidad, el apoliticismo. Todo el mundo sabía durante la Restauración que el sistema era fraudulento, que existía el caciquismo, que existía el fraude electoral, lo sabía absolutamente todo el mundo, que se ponían de acuerdo para ver cuántos representantes tenía el Partido Liberal y el Partido Conservador antes de que se efectuaran las elecciones. Oye, que sepas que vas a sacar 183 escaños y yo voy a sacar 215, por ejemplo. Se repartían así, luego las elecciones, pues efectivamente se producían esos resultados, ¿no? Pero la gente lo sabía, pero eso no entró en crisis hasta muchísimo después, porque a cambio el valor que les proporcionaba, que era de estabilidad, de una modesta prosperidad durante la Restauración y tal, eran valores que se tenían en mucho por el periodo que le había precedido de intensa politización y de desorden permanente. Con el franquismo pasó algo igual. Después de un periodo de intensísima polarización ideológica, que es el de la Segunda República, que culmina nada menos que con una guerra civil, el valor eminente, el valor a defender, el valor que se podía vender, digamos, de cara a la población, era justamente el contrario: la tranquilidad, la prosperidad, etcétera. Nada se celebró tanto durante el franquismo como los llamados 24 años de paz en 1964. Nada se celebró tanto como eso. Era el periodo de paz más largo prácticamente en la historia de España. No había habido guerras, no había habido enfrentamientos civiles, no había habido... Entonces, bueno, eso se podía vender y se vendió como una gran consecución, como un gran logro del régimen. Lo que caracteriza el franquismo básicamente es eso, es esa, digamos, consecución de la paz, de la estabilidad social, de la prosperidad, y por tanto sí era un régimen profundamente desmovilizador, un régimen en consecuencia, como digo, absolutamente no fascista, y en algunos puntos incluso me atrevería a decir que antifascista, fíjate lo que te digo, en el cual el partido estaba sometido al Estado. No era un régimen de partido único, sino de único partido, que es otra cosa. El partido servía al Estado, no el Estado al partido. Hubo una intentona en 1956-57, que es el proyecto constitucional de Arrese, José Luis Arrese, un falangista malagueño que era el secretario general del movimiento, que intentó efectivamente
vincular el partido y el Estado, otorgándole al partido una posición preeminente frente al Estado. Y eso fue cortado inmediatamente, fue un proyecto que no salió adelante, fue simplemente un proyecto al que se opuso fundamentalmente la Iglesia, que presionó sobre Franco con éxito para que Franco lo detuviera y el régimen no fuera por esa deriva, y efectivamente fue lo que sucedió, ¿no? Entonces había una sumisión, una subordinación del partido al Estado. Un régimen fascista es todo lo contrario. Un régimen fascista es un régimen en el cual el Estado es puesto al servicio del partido. Entonces no tiene nada que ver con el fascismo y fue un régimen, como digo, fundamentalmente apolítico y desde luego básicamente desmovilizador. Había unas convicciones generales que eran las que creaban el marco de corte, yo diría que genéricamente conservador. La Iglesia Católica, un conservadurismo bastante difuso, la afirmación de la unidad de España y pocos principios más. Lo que había era principios, no tanto ideología. Había ideologías dentro del franquismo, pero el franquismo no era una ideología. Y de luego, pues, aquí contando Fernando, pues habría que entrar a juzgar qué relatos se genera hoy sobre este episodio, que yo creo que habrá habido más de uno que cuando has dicho que no era fascista, la cabeza le habrá... Bueno, le habrá temblado. Mira, es de una simpleza enorme todo esto porque, de verdad, o sea, el pretender que el franquismo es fascista o algo así, ¿no? El fascismo que triunfa en Europa lo hace en regímenes democráticos, en regímenes de intensa politización. Los dos ejemplos clásicos son el de Alemania y el de Italia, o por enumerarlos en sentido cronológico, el de Italia y el de Alemania. El fascismo, por el contrario, donde no triunfa, donde es detenido, es en regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios, no siempre de carácter militar, pero muchas veces sí, son los únicos que verdaderamente se muestran con la fortaleza suficiente como para parar al fascismo, a las fuerzas más fascistas o más o menos fascistas. El caso de Rumanía, el caso de Hungría, el caso de Portugal, el caso de España. Son los únicos regímenes que impiden el acceso del fascismo al poder. Claro. Es en los regímenes democráticos donde triunfa el fascismo. Todas estas tonterías que dice la izquierda, de que el fascismo se le combate y todas estas cosas son desde el punto de vista histórico verdaderamente patéticos. Claro, no es verdad, es mentiras, es absolutamente falso, ¿no? No ha sido así. Entonces, ¿qué hicieron esos regímenes militares? Casi todos, no todos, pero ¿qué hicieron? Impostar el fascismo. Claro. Dieron una versión militar autoritaria, conservadora autoritaria, que suplantaba el fascismo, sobre todo a través de la necesidad de orden, por decirlo así, que era lo que la mayor parte de la gente buscaba en el fascismo. No solo, pero sí fundamentalmente. Como esa función ya la realizaba el régimen militar, autoritario, conservador, corporativo y tal, no era necesario el fascismo. Esos regímenes hicieron superfluo el fascismo, por decir así, y fueron la única garantía, el único valladar real contra el ascenso del fascismo. Esa es la realidad. Ni las democracias, ni la izquierda, ni todas esas historias fueron eficaces en absoluto para detenerlo. Esa es la realidad histórica, eso es lo que pasó. El franquismo no tuvo absolutamente nada de fascista en sentido real. Bueno, además de que esto nos conduciría no podemos entrar en esto porque nos darían las sumas literalmente, pero en la existencia o no del fascismo genérico, que es una polémica historiográfica infinita, ¿no? Si existe un solo fascismo, de lo que hay múltiples manifestaciones, pero es solo uno, o si en realidad al hablar de fascismo estamos dando a un conjunto más amplio en nombre de una de las partes. Bueno, pues esa polémica historiográfica todavía está por resolver y probablemente no se resuelva nunca. Y está bien que sea así porque es muy dinámica desde el punto de vista, digamos, de la elaboración intelectual, pero es interesante y refleja a la vez pues la pluralidad de posiciones. El régimen franquista fue un régimen de semipluralismo, un régimen autoritario, un régimen que se fue haciendo con el tiempo, un régimen muy proteico, que no tiene una sola definición, porque cambia mucho a lo largo del tiempo, porque el régimen de 1938 no tiene nada que ver con el de 1975, evidentemente. Son enormemente distintos. Calificarlo de fascista es de una simpleza verdaderamente asustante, ¿no? Me parecía importante comentarlo para que, bueno, pues yo creo que mucha gente le diera una visión o le haga por lo menos pensar un poco acerca de los hechos, ¿no? que realmente pasaron. Por ver un poco, me interesa saber, en paralelo a este episodio de guerra civil, franquismo y luego ya llega la transición, hay muchos años entre medias, ¿no? Entonces no se puede dar... Pero realmente, ¿cómo se mantuvo la izquierda o el PSOE en paralelo a esta situación? O sea,
¿qué clima político había en torno a esta situación? En la izquierda desaparece después del 39, quedan núcleos, como es lógico, aparte dejando el episodio del maquis, pero quedan núcleos, bueno, aislados, como es natural, y existirá solo una oposición de verdad dentro de España, es el Partido Comunista, el PCE. Es la única oposición que hay al franquismo, es otra realidad, naturalmente, la clandestinidad siempre, ¿no? Que empleará distintas tácticas para extender esa influencia, algunas de enfrentamiento directo con el régimen, otras de lo que se llamó el entrismo, ir penetrando en las distintas instituciones del régimen, sobre todo en el mundo laboral y universitario. Bueno, algunas le dieron buen resultado, sin duda ninguna, claro. Pero la izquierda en general, claro, desaparece. Entonces, todos los partidos, organizaciones e instituciones ligadas al periodo anterior, a la Segunda República, van al exilio e inmediatamente después, sobre todo a partir del final ya de la Segunda Guerra Mundial con absoluta claridad, quedan como entes fantasmagóricos. Nadie les hace absolutamente ningún caso, básicamente residen en México y posteriormente pasarán a Francia, al sur de Francia, por cercanía a España, sobre todo el PSOE. No quiere ninguna influencia real en la historia, absolutamente ninguna. Y sí hay, en cambio, a partir de los años 60, núcleos de socialistas en el interior, ¿vale?, que conformarán lo que luego será el PSOE que conocemos. Habrá dos PSOEs a partir de ese momento. El PSOE que se llamará histórico, el PSOE que entronca con aquellos socialistas que emigraron a México y luego pasan a Francia, y el PSOE renovado, por decirlo de alguna manera, que es el PSOE, bueno, de Felipe González, por resumirlo muy mucho, ¿no? Es el de Felipe González, que es el que conocemos hoy, ¿no? Que es el que conocemos hoy, que se vinculará luego al PSOE histórico, pero que en origen, aun teniendo relación y siendo también el PSOE, hay que decir también que es un PSOE distinto y diferente, un PSOE mucho más en contacto con la realidad. Claro, que aquí es donde, aquí abandonó el marxismo. Eso ya será posteriormente, después del año 79, sí, cuando abandone el marxismo, cuando González dirá aquello de somos socialistas antes que marxistas. Nadie sabe muy bien qué diablos quería decir eso, aunque nos lo figurábamos. Pero sí surge un PSOE que está destinado desde el principio, en el diseño general de la transición que se hace fundamentalmente fuera de España, fundamentalmente por Washington, está destinado a suceder al franquismo. Vale. Y ese PSOE es fundamentalmente un producto de los servicios secretos de Franco, los servicios en su última etapa, los servicios secretos de Franco, de la CIA, de los Estados Unidos y del dinero alemán, del SPD, del Partido Socialista Alemán y del dinero alemán. A través de Alemania es como los norteamericanos generan ese nuevo PSOE que es aceptado en España como sucesor del franquismo porque los servicios secretos de la etapa final del franquismo están moldeados a imagen y semejanza de los norteamericanos. Son una creación de la CIA y en alguna medida también del Mossad israelí. Entonces están muy vinculados a la CIA. Y para ellos la CIA pues son los maestros, en fin, es el espejo donde se miran y existe incluso una cierta obediencia a los intereses norteamericanos. Se genera ese PSOE a través de la Internacional Socialista, en ese momento comandada por Willy Brandt, que es el gran factotum del socialismo mundial, sobre todo europeo, pero mundial en general, y de un multimillonario alemán que se llama Flick, ¿vale?, como el entrenador del Barça ahora, pues igual. Se llama Flick, cuyo padre había servido a la Alemania de Hitler, ¿no? Un industrial multimillonario, como digo, que había corrompido a toda la escena política alemana, había corrompido a todos los partidos políticos alemanes, de derecha, de izquierda, de centro, daba igual. Y a través de una fundación, la Fundación Ebert, ligada al SPD alemán, al Partido Socialdemócrata alemán, le había llegado dinero al PSOE y había reflotado y había convertido al PSOE en la fuerza que era. Necesitaba esa inyección de dinero. El objetivo fundamental era evitar que el Partido Comunista de España llegase al poder, llegase al gobierno. Ese era el objetivo. Sí, el objetivo era ese, era que hubiera un gran partido de izquierdas, que estuviera domesticado, que fuera socialdemócrata, que no fuera comunista. Lo lógico era pensar que el gran partido de izquierdas a la muerte de Franco iba a ser el PCE, porque era el beneficiario natural de haber sido la única oposición a Franco. El papel que el PSOE desempeña en ese momento, digamos, y que desempeñará en la transición y posteriormente, es el de constituir un elemento de continuidad y evitar la ruptura. El PCE supone ruptura y el PSOE supone continuidad. Entonces es un PSOE que podemos decir, bueno, si quieres llamarlo así, domesticado. En cualquier caso es un PSOE continuista y al final es de lo que se trata. ¿Y cómo es luego el
el PSOE de Felipe González, ¿no? Que yo he escuchado mucho que era un PSOE, o sea, era un PSOE como más moderado. Sí, claro, es un PSOE sometido. Sometido. Claro, es un PSOE, el PSOE en los años de la transición, sobre todo el año 76-77, juega un papel, digamos, de semejar un cierto radicalismo. Se manifiesta a favor de la autodeterminación de las naciones, a favor de la causa saharaui, por poner dos ejemplos y tal, luego en otras materias, pues como por supuesto el divorcio, el aborto y tal, todo esto, Vale. y capitaliza todo el voto de la izquierda. Lo consigue atraer, ¿no? En la práctica totalidad de los casos dejará al Partido Comunista, el PCE, en las elecciones del 82 absolutamente extractado, lo dejará en los huesos, ¿no? El PCE se pasará al PSOE, incluso Santiago Carrillo se termina pasando al PSOE, ¿no? Que es de donde salió, por cierto, en los años 30, ¿no? Ese PSOE es un PSOE, como siempre lo ha sido, enormemente pragmático y que está en consonancia con las fuerzas que le han impulsado desde los años 60 y fundamentalmente en los años 70. Entonces está al servicio de la causa atlantista, está al servicio de la causa que podemos llamar, para entenderlos en términos actuales, claro, globalista, ¿no? Vale. A favor del mundialismo. Lo primero que hace cuando Felipe González llega al gobierno, gana las elecciones del 28 de octubre del 82, como sabemos, con 10 millones de votos, 200 de diputados, tal cual. Lo primero que hace, sí, porque nunca había tenido ni esa mayoría, ¿no? En las elecciones. Lo primero que hace es abrir la verja de Gibraltar. La verja llevaba cerrada desde el año 69, a través de la cual España, a través de ese cierre, de lo cual España presionaba enormemente a Gran Bretaña y había puesto a Gibraltar, lo había llevado a una situación casi límite. Lo primero que hace es abrir la verja. Y después meter a España en la OTAN como condición para entrar en el mercado común. Alguien dirá, bueno, cuando llega González, España ya estaba en la OTAN. Es verdad. El 30 de mayo del 82 España había entrado en la OTAN oficialmente, pero es Felipe González el que le da el aval a través de un referéndum, puesto que el aval moral, digamos, y político, porque había prometido en la campaña electoral que OTAN de entrada no, y que iba a convocar un referéndum para que España saliese de la OTAN. Efectivamente, convocó el referéndum para pedir que España se mantuviese en la OTAN. Esa fue la diferencia, ¿no? Entonces, esos pasos eran necesarios para que España entrase en el mercado común europeo, en la Comunidad Económica Europea. Era un proyecto que pilota el PSOE, que está diseñado por otros, pero que pilota el PSOE para llevar a España a sitios, a lugares, a objetivos que si los hubiera comandado la derecha hubiera sido imposible. Solo un partido de izquierdas o prende de izquierdas podía llegar ahí. Entonces al final tenía que desembocar en la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. En el fondo es un proceso de rapto de la soberanía, de negación de la soberanía de España y de entrega de nuestra soberanía a instancias supranacionales. Si lo queremos resumir en una imagen muy vívida, pero que creo que explica de forma muy gráfica lo que fue la transición española y los gobiernos de Felipe González. Es la entrega de la soberanía española, como digo, a otras instancias supranacionales. De hecho, la caída de Adolfo Suárez, la dimisión del 29 de enero de 1981, está muy relacionada con la posición de Adolfo Suárez en materia de política exterior. Estados Unidos le deja caer porque Adolfo Suárez no era partidario de la entrada de España en la OTAN y era bastante antiatlantista. Él tenía unas posiciones de lo que se llama entonces el tercermundismo, constituido por, entre los dos bloques, el bloque soviético por un lado y el bloque de la OTAN por el otro, había una tercera posición internacional, digamos, que estaba representada por los llamados países no alineados, un movimiento que comienza en la conferencia de Bandung en 1955 y que en los años 70 tenía, 20 años después, 25 años después también, tenía una presencia muy importante en el mundo. Y Adolfo Suárez tendía a identificarse más con esos posicionamientos, que en gran parte eran posicionamientos del franquismo también. Así que Suárez le sobraba a la embajada ahí de la calle Serrano, Suárez le sobraba completamente y lo dejan caer, entre otras cosas. Hay varias razones por las que dimite Suárez, pero una de ellas es esa, claro, el apoyo norteamericano era fundamental. Y los socialistas que llegan de la mano de Felipe González son, en cambio, abiertamente atlantistas, aunque lo disimulan durante el tiempo, pero bueno, por sus frutos y por sus obras les conoceréis. Y ahí están. O sea que es un proceso, ese gobierno del PSOE es un proceso de entrega de la soberanía de España a los organismos internacionales con algunos, con algunas cuestiones previas que satisfacer. Primero, la negativa a reivindicar Gibraltar, es la renuncia a Gibraltar por parte de la corona
y por parte del PSOE, de la corona y del PSOE, por un lado. Por otro lado, la entrada de España en la OTAN, requisitos previos e imprescindibles para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que fue, en definitiva, la destrucción de nuestra capacidad de soberanía económica. Es lo que representa, socapa y pretexto de la modernización, una modernización que se podía haber acometido por otros medios y de otras formas. Lo que hace España realmente es renunciar a lo más hondo de su tejido productivo y lo que le daba verdaderamente pues una posibilidad de soberanía económica. España renuncia también a su soberanía económica, no solo política, sino también económica. Bueno, el desmantelamiento de nuestra industria, que desembocará también de nuestro campo para convertirnos en definitiva en el geriátrico de Europa y en un país de servicios, en muchos casos de segunda clase y de condición subalterna. El proceso es ese. No es extraño que quienes participan también de ese atlantismo exaltado y de ese posicionamiento de entrega a nuestra soberanía, pues tengan en buena consideración a Felipe González. Fue el mejor gestor de ese proceso. Sí, fue el mejor gestor, por lo tanto, pero hoy tiene sentido que añoremos o que añore mucha gente ese PSOE de Felipe González. Yo desde luego no lo añoro en absoluto. No, yo creo que es un jalón más en el camino que nos conduce hasta esta situación, que es una situación de extrema negación de nuestra soberanía. Hemos llegado a un punto en el cual ya nosotros no decidimos nada. La democracia, no sé si ha sido alguna vez otra cosa, pero en todo caso ya lo es de una forma muy evidente, se ha convertido en una farsa absoluta. Las decisiones se toman en otros lugares, fundamentalmente en Bruselas, y nosotros lo que hacemos es orquestar una liturgia cada 4 años que sanciona y avala y santifica esas decisiones que otros toman. En todo caso, lo que decimos es a quienes van a gestionar las decisiones que se adoptan fuera. Pero no tenemos ya ninguna soberanía y, por tanto, evidentemente la democracia se ha convertido en una absoluta farsa. Sí, sí. Una absoluta farsa, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Se abanderen de que es lo que... Pero es que no decimos nada. Toda la política, con excepción de 2 cuestiones, toda la política se decide en Bruselas, toda la política se decide fuera. Realmente nosotros no tenemos ningún tipo de control. No, hay nada más que 2 aspectos, que son la política laboral y la política fiscal, que es donde tenemos una capacidad de decisión. En el resto de cosas no podemos decidir nada sustancial, pero si hasta nos imponen los tapones en las botellas, total. O sea, no podemos decidir verdaderamente nada salvo esos 2 ámbitos. Y en materia de defensa estamos exactamente igual. Estamos entregados a la OTAN, que decide por nosotros, no solamente decide por nosotros, sino que nos abandona absolutamente en la defensa de Ceuta y Melilla, por ejemplo, que prima los intereses de enemigos nuestros, como es el caso de Marruecos, sobre un país perteneciente a la OTAN, y que nos utiliza además para, triturando nuestro ejército, conservar solamente las unidades de intervención rápida y eficaz que necesita la OTAN, no que necesita España, sino que necesita la OTAN, pues eso, para intervenir en Letonia. Nuestros tanques no están en Ceuta y Melilla, nuestros tanques están en Letonia. Pero esa es el panorama y la realidad. Es una cesión absoluta de soberanía. No tenemos ninguna capacidad de elección y de decisión. Por eso digo que se ha convertido todo esto en una gigantesca farsa. Y entre otras cosas porque seguimos eligiendo a aquellos que entregan nuestra soberanía dada que se van. Pero bueno, vamos a ir ya al cierre, porque sé que tú tienes que ir. Nos quedamos pendientes y con muchas ganas de hablar de Zapatero. Quedaría para... Bueno, personaje central, sí, personaje central de toda esta trama. Porque además Zapatero es el que ha cambiado el régimen. Yo sostengo que, y cada día lo hago con más convicción, que no estamos ya en el régimen del 78, que estamos en el régimen del 11M, o en el régimen del 2004, si se prefiere, y que es Zapatero el que divide en 2, o el que rompe el parteaguas del régimen del 78 y la situación actual. Estamos en otra cosa. Es verdad que, digamos, el panorama es semejante y parecido desde el punto de vista institucional. Es verdad que teóricamente nada ha cambiado, pero en la realidad todo ha cambiado, porque las instituciones están trufadas de un contenido completamente distinto. Lo digo muchas veces, es la situación absolutamente simétrica y diferente y contraria a la del gato pardo, de Lampedusa, donde se dice tenemos que hacer que todo cambie para que en realidad todo permanezca como está. Bueno, aquí lo que está pasando es exactamente lo contrario. Parece que nada cambia cuando en realidad está cambiando todo.
Por supuesto, continúa las instituciones del régimen del 78, el Congreso, el Senado, la monarquía, la Iglesia, el ejército, el gobierno, la justicia. Nada es lo que era. Ni el ejército, ni la Iglesia, ni la justicia, ni el Congreso, ni el Senado, ni el gobierno. Absolutamente nada es lo que era. Teóricamente sí, se mantiene la carcasa, la apariencia externa, pero el contenido de esas instituciones ha variado absolutamente a través de un proceso de ideologización radical que emprendió Zapatero en 2004 y que hizo saltar por los aires el régimen del 78 en Santa Eugenia, en Vallecas, en Atocha. En aquel 11M saltó por los aires, además de 200 españoles que dieron su vida. Lo que saltó por los aires fue el régimen del 78. Solo queda la apariencia y esto es una etapa final y probablemente agónica de ese régimen que no tiene que estar muy lejos de terminar. Habrá que ir a una reformulación, ya veremos cómo, pero no tengo ninguna duda. El régimen está absolutamente muerto. Y Zapatero es clave en esto. Y Zapatero es clave, ¿no? Que de nuevo volvemos a esa que sí que mantienen esa apariencia, ese relato, esa cortina, pero que si te vas a realmente está cambiando todo, ¿no? O sea, que se refiere a lo que hablábamos hoy del relato un poco y demás. Bueno, nos podemos pasar hablando de relatos 1 hora, 2 horas o 7, ¿no? Vivimos en el mundo del relato. Vivimos en el mundo del relato, del control de la narrativa. Eso es lo fundamental. No importa mucho lo que las cosas sean. Lo que importa es cómo se perciben. A mí esto me lo explicó un profesor mío que me dirigió la tesis y que, bueno, la tesina, el trabajo primero de tesina, que era el que precedía la tesis, de la Facultad de Historia, llegó a ser decano de la Facultad de Historia y durante mucho tiempo pues fue asesor de los programas políticos de Izquierda Unida y me explicó que lo fundamental, yo todavía entonces era incluso más joven que ahora, que lo fundamental era no lo que las cosas fuesen en política, sino lo que las cosas parecían. Y me puso una serie de ejemplos de carácter histórico y demás, y la verdad es que, bueno, es una idea que puede parecer muy simple en principio, pero que tiene unas implicaciones brutales. Brutales. Tú fíjate que estamos asistiendo, en lo que es el relato, estamos asistiendo a que cosas que vemos ante nuestros ojos, que las estamos palpando en el día a día, se nos está negando su más elemental dimensión material. No quiero, en fin, entrar en cuestiones concretas y dar nombres y demás, por obvias razones, pero estamos viendo cómo se acusa, por ejemplo, a un periodista, en fin, que trabaja en varios medios ya, de agredir a determinadas personas políticas o mujeres de presidentes de gobierno o comentaristas tertulianas y tal y cual, cuando todos lo que hemos visto es algo absolutamente distinto y diferente. Pero es que recuerda la que se montó cuando se nos poco menos que convenció de que se había producido si no una violación, si por lo menos un abuso sexual, porque un presidente de la Federación Española de Fútbol le había dado un beso, un pico, célebre y famoso, a una deportista, a una futbolista y tal, y cómo se retorció todo para hacernos ver lo que nadie pudo ver porque no sucedió. Es literalmente el cuento del emperador que va desnudo. Y mientras España entera, entre comillas, se manifestaba indignada por aquel pico, no hemos visto que nadie salga a la calle para protestar por el asesinato de una cría de 16 años a manos de un inmigrante. Es el relato, porque el agresor no puede ser el inmigrante. Aquí no importa, y yo creo que como consideración final, ahí lo dejo, vivimos en un mundo, en una sociedad que ha comenzado todos sus procesos de degradación a través de un previo proceso de victimización. Porque en la sociedad occidental actual no admira al héroe, no admira al santo, admira a la víctima. Y el situar a la víctima en el centro del debate, de todo debate, no digo que en algunos debates no tenga que estarlo, digo que situar sistemáticamente a la víctima en el centro del debate nos distorsiona la percepción de la realidad y de la historia. Necesariamente lo hace. Y es de lo que se trata. Tiene que haber una victimización previa porque eso en una sociedad, en un mundo que adora a las víctimas, te carga de razón. Claro. Y en consecuencia ya tienes ganado el debate previamente, antes de que empiece, si tú eres la víctima. Cuando vemos cuestiones de ideología de género, etcétera y tal, dice, ¿pero quién vas a creer? ¿A la víctima? No, si es que lo que tiene que probar es que es víctima.
Creeré a la víctima en todo caso una vez que demuestre que es víctima. Lo que no puedes es considerar que es víctima por el mero hecho de la denuncia. No, porque usted se queje de haber sido agredida, no le convierte eso a usted en víctima. Tendrá que demostrar la agresión. Bueno, hoy eso no es necesario. El relato lo que te dice es que si tú te has apropiado de la verdad moral, si la verdad moral es tuya, todo lo demás se te dará por añadidura. Tendrás la razón histórica, biológica, física, periodística, la que haga falta. Si tú eres la víctima, y tú eres la víctima en función de un determinado acondicionamiento de las cosas, porque puedes ser víctima si eres mujer pero no si eres hombre, si eres negro pero no si eres blanco, y así sucesivamente. Bien, si se da ese hecho que te permite ser víctima, has ganado. Has ganado. Has ganado. Es lo que están haciendo también en el tema histórico, por ejemplo, con los republicanos y los nacionales, con el Frente Popular y los nacionales. Con todo. Has ganado. Absolutamente en todo. Hay un reparto de papeles previo en el cual se asigna la condición de víctima a unos y a partir de ahí se genera el debate. No hay debate ninguno porque ya tienes ganado el debate en tanto cuanto eres víctima. Por cerrar, Fernando, muy concretamente, sé que podríamos pasarnos reflexionando mucho tiempo, pero bueno, quiero que respondas cortamente, solamente algo conciso. ¿Cuál dirías tú que es el mayor mito que nos hemos creído sobre la izquierda española, sobre el PSOE? Y por último, que haces un mini cierre final para cómo puede alguien defenderse ante los relatos que se generan hoy en esta sociedad. El mayor mito acerca de la izquierda española, bueno, pues su pretendida condición virginal, que le otorgaría una superioridad moral. En realidad, la izquierda española hoy, podríamos entrar como hemos hecho en otros periodos históricos, pero hoy es un auténtico detritus moral. Vale. No hay causa envilecida, corrompida, que no defienda a la izquierda española. Y incluso habría que empezar por pedirle perdón por llamarla española. La izquierda. Sí. Es una formulación que empieza por traicionar a su propio pueblo, por traicionar a los suyos. No puede haber nada más bajo que traicionar a tu propia gente. Y que además continúa por la condena de tus propios padres, de tus propios abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, de todo lo que te precedió, que lo contempla como un error. Toda la historia es un error hasta que han llegado ellos. Claro. Por tanto, a mí, tengo que decirlo con toda claridad, no me merece ningún respeto ni intelectual ni moral. En el momento en que dejen de traicionar a su gente, les reconoceré alguna legitimidad. Mientras tanto, absolutamente ninguna. Todo lo contrario. Y por supuesto no solo la izquierda, es extensible a la derecha, es extensible a tantas cosas. Bien. Y luego, ¿cómo defenderse de ese relato impuesto, etcétera? Pues yo creo que fundamentalmente, de verdad, con curiosidad. Estamos produciendo seres adocenados, seres domesticados. Lo que hay que, digamos, regar es el espíritu de rebeldía. Y yo creo que, felizmente, yo soy optimista en general. Y creo que la generación joven que viene... De verdad que lo creo, es una generación que va a cambiar muchas cosas. No se cree en esto, están cuestionando todo el relato de sus padres y abuelos precisamente porque es un relato impostado, están detectando, oliendo la mentira, están animados de un espíritu mucho más libre que el que tuvieron seguramente sus padres, que eran gente mucho más conformista. La gente joven que viene ahora en general no lo es y está cuestionándolo todo y eso es bueno. Yo creo que eso les va a conducir, bueno, si no a la verdad, porque en este mundo la verdad absoluta pues no existe, pero sí a espacios muy cercanos a la verdad, que tengan sobre todo conciencia de dos cosas, de identidad y de libertad, que en el fondo es la misma cosa, porque la afirmación de nuestra identidad tiene que incorporar necesariamente la libertad. Sin libertad no hay identidad propia, la identidad occidental es una identidad de libertad. Entonces, eso les va a llevar seguro que muy cerca de la verdad, sin ninguna duda, que no renieguen nunca, ni renuncien nunca, no renieguen nunca de lo que han sido sus antepasados y que no renuncien nunca a lo que puede ser, a ese futuro que les están robando aquellos contra los que yo estoy convencido, esta juventud de hoy de verdad se está manifestando y se está yo creo que revelando, pues a tenor de las encuestas. No hablo de políticas, sino de cómo se manifiestan y muchas cosas se están revelando con un cierto éxito. Hay un barrunto de rebelión claro en la juventud, así que yo les animo a que lo cultiven, a que lo rieguen, a que lo hagan crecer y de ahí nacerá una curiosidad que les tiene que llevar a ser libres.
La libertad es consustancial al ser humano y la verdad no será libres. Ahí está, reflexión casi filosófica. Bueno, Fernando, pues ha sido un placer. Barriende, la verdad que podríamos pasarnos hablando mucho más tiempo. Y nada, espero que la gente que está tras la pantalla, que imagino que muchos ya conoceríais a Fernando, pues hayáis disfrutado de esta charla. Os vamos a dejar abajo la información de Fernando. Si quieres dejaremos tu curso, tus libros, todo lo que quieras que pongamos, porque Lo que creáis oportuno, yo. Si podemos ayudaros, soy más vulnerable a mis botes. Te digo la verdad. Bueno, muchas gracias.